Hola chicos, ¿cómo han estado? Espero que hayan estado bien. Trataré de subir estas historias lo más rápido posible. También quiero aclarar que estas teorías no son mías, tampoco las imágenes. Todos los créditos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Capítulo 9. Capítulo 09. Problemas Carmes y tercero villanos. Kirishima gritó inquisitivamente, con una profunda conmoción en su voz. Eso es una locura. ¿Cómo podrían los villanos siquiera invadir este lugar? Preguntó Kaminari, con los ojos muy abiertos debido a la cantidad de villanos que salían del portal púrpura en la plaza. Los otros estudiantes hablaron entre ellos, tratando de aceptar el hecho de que los villanos realmente habían invadido la USJ. Yao Yorozu le preguntó a 13 sobre las medidas de seguridad, pero antes de que el maestro pudiera explicar, Todoroki explicó su perspectiva sobre esta repentina invasión. Parece que este es un ataque planeado. Si las alarmas de la escuela no se han activado, significa que tienen un villano con la habilidad de interferir las comunicaciones. Su número también es bastante grande, una verdadera invasión total. La voz fría y calculadora de Todoroki hizo que muchos de los adolescentes tuvieran pensamientos sombríos. Un ataque de villano, algo que avanzaba, no era lo que los de primer año esperaban para la lección actual. Aizawa había dejado instrucciones claras sobre qué hacer antes de volar escaleras abajo, dirigiéndose directamente a la plaza como un misil buscador de calor. Intenta restablecer las comunicaciones y evacuar las instalaciones de la USJ. Sonaba bastante simple, incluso y una repentina sensación de frío comenzó a carcomer los corazones y las mentes de los actuales héroes en formación. Izuku aprovechó la oportunidad y vio a sus compañeros de clase ocupados, ya sea en estado de shock o volviendo lentamente a sus sentidos. Concentró todo su esfuerzo en memorizar los movimientos de su maestro, mientras Aizawa se lanzaba hacia una línea de luchadores de largo alcance. Los villanos parecían no ser conscientes de quién era el maestro, haciendo fila para aparentemente derribarlo. Sus esfuerzos fracasaron cuando la peculiaridad del héroe entró en vigor, deteniendo la activación de los tipos emisores. ¿Eh? ¿No puedo disparar? No saldrá. ¿Qué está sucediendo? Sin duda, nunca se enfrentan a una peculiaridad como borrar. Sensei se encargará de ellos en poco tiempo. Los pensamientos corren por la mente acelerada del vampiro, sus ojos se abrieron mientras absorbía la vista del estilo de lucha del prohéroe. Eraserhead y Aizawa parecían ser iguales, sin embargo, el vampiro notó la diferencia justo en este momento. Aizawa Shota, la profesora de la UA, era una persona lógica y aparentemente apática. Como Eraserhead, parecía que no habría diferencias en el comportamiento. La verdad no podría ser más diferente. Esos atributos, principalmente la mente lógica, aumentaron a 11 cuando el hombre se convirtió en una máquina bien engrasada. Cada movimiento, cada golpe. Parecía como si el hombre estuviera calculando constantemente cuál sería su próximo movimiento, dónde debería atar su arma de captura o cuándo esquivarla. Desde su primer paso en la pelea, capturando a 3 villanos a la vez y golpeándolos entre sí, Aizawa realmente vivió su vida como maestro y prohéroe. Esquivando el ataque de un villano por detrás y bloqueando la extremidad ofensiva con su cinta de captura, solo para luego patear al villano hasta dejarlo inconsciente. Cada vez más villanos intentaron saltar a la refriega para detener al héroe con sus números. Fallaron duramente. Izuku se quedó sin aliento al ver la pelea, casi bajando la guardia. Afortunadamente, un Ter Instincts tomó su precaución, lo que provocó una advertencia cuando sus oídos captaron el sonido de un ser semicorpóreo que se apresuró a llegar a su posición. Niños. Evacúen ahora. La voz preocupada de 13 hizo que los héroes aprendices salieran de su depresión y se dirigieran a las enormes puertas de la USJ. Sin embargo, Izuku no se movió, simplemente flexionó su mano derecha equipada con un guante cuando el pseudometal que hacía su guante se volvió suave y se convirtió en una lanza en su mano. Una vez más, como si hacer agujeros en la física fuera un juego de niños, el villano con forma de niebla que trajo a la mafia al campus apareció justo enfrente de la clase. Su cuerpo gaseoso estaba extendido, haciendo que el villano pareciera mucho más aterrador cuando sus ojos amarillo mostaza acre se posaron en los adolescentes, enviándoles escalofríos. Tu evacuación es algo que creo que no puede suceder en este momento. Perdónanos por nuestra rudeza y aparición repentina, pero la alianza de villanos ha venido aquí para tomar la cabeza de All Might. ¿Podría haber habido algún cambio en el horario? Él ya debería estar aquí. El gaseoso tenía una voz masculina, de barítono, pero el contenido de su mensaje no era nada agradable. ¿Van a matar a All Might, el pilar de la justicia en Japón?
Eso no es posible, lo han intentado villanos mucho más poderosos. Se confirma que el símbolo de la justicia es débil, tus maestros lo dijeron. La información debe haberse filtrado. Ancestro verdadero susurró al oído del vampiro, esparciendo la semilla de la duda dentro de la mente de Izuku. Sin embargo, el vampiro se aferró a sus convicciones. Es posible que Olmig se esté debilitando, pero esa no es información que esté fácilmente disponible para el público. Estos villanos no parecen gran cosa, pero algunos de ellos son realmente preocupantes. Aún así, con Aizawa Sensei y Tirten Sensei aquí, tenemos la posibilidad de luchar y esperar hasta que lleguen refuerzos o huir solos. Esas palabras tuyas, villano, son bastante presunciones. 13 respondió al villano, una de sus manos moviéndose discretamente detrás de su espalda, permitiendo que una de las yemas de su traje se abriera. ¿Podrías tener la determinación de respaldarlos? Todos los estudiantes todavía estaban sorprendidos por la declaración del villano púrpura, o al menos Izuku esperaba que eso fuera lo que el villano estaba creyendo. El vampiro apretó su brazo derecho, los músculos debajo se enrollaron y saltaron, y se preparó para lanzar su proyectil. Su objetivo era distraer aún más al enemigo y ayudar al maestro en su trabajo. Black Hole parecía ser bastante apropiado para tratar este caso particular, lo que significa que la suerte no había abandonado la clase 1, AO13. De hecho, héroe del rescate. Como dije, todos ustedes no pueden abandonar este lugar. Ese es mi trabajo. El villano barítono sonó profesional e indiferente ante su propuesta, expandiendo su cuerpo para tratar de abarcar a todos los estudiantes. Izuku tomó eso como su señal para actuar, adoptando una postura de lanzamiento y liberando su Blood Spear Burst. Una modificación simple de la habilidad original, que se centra más en dispersar el armamento sangriento para atacar un espacio amplio, sacrificando alcance y precisión para obtener más poder. Es una pena que sus esfuerzos se vieran frustrados cuando Bakugou y Kirishima saltaron a la refriega y se apresuraron a atacar, exponiendo efectivamente sus espaldas al equivalente de un disparo de escopeta. Se necesitó toda la concentración que tenía el vampiro para hacer que la sangre se endureciera y simplemente salpicara inútilmente sobre sus espaldas. Un grito preocupado de 13 mientras los dos adolescentes pasaban por el cuerpo negro púrpura parecido a un gas del villano, aparentemente sin causar ningún daño, en la vista mejorada del vampiro, incluso con la explosión o el corte de un cuchillo. Ya te tengo, hijo de puta. ¿Qué piensa tu trasero de eso? Preguntó el rubio ceniza con rudeza, con la otra mano preparada para una segunda explosión si fuera necesario. Puedes monologar todo el día, ninguno de tus planes importa si atacamos primero. Kirishima igualó el tono de Katsuki, la confianza rezumaba de su cuerpo. Hubo solo un momento de silencio antes de que la voz de barítono del villano resonara. Un toque de diversión fue detectable cuando los agreojos amarillos brillaron detrás de la cortina de humo causada por la explosión de Bakugou. Oh, acciones rápidas. No se debería esperar menos de los huevos de oro de Ua, eso podría haber terminado mal. Sin embargo, su trabajo no tuvo sentido. La amenaza subyacente era demasiado fácil de detectar, lo que se mostró en los rostros del dúo cuando se dieron cuenta de lo cerca que estaban del peligro. Aléjate de él, rápido. 13 no podía atacar hasta que los adolescentes estuvieran fuera de su zona de ataque, de lo contrario, el héroe rescatador podría correr el riesgo de vaporizar a sus alumnos por error. Por suerte para él, Izuku era el hombre, vampiro, con un plan. Una vez más, el adolescente dejó que su sangre pasara del estado endurecido a una forma más maleable, convirtiendo su guante izquierdo en un espeso zarcillo de sangre. La construcción con forma de cuerda azotó como un látigo, envolviendo las cinturas de los adolescentes mientras Izuku Flash Step iba justo detrás de 13, usando el voluminoso cuerpo del héroe como punto de peso para estabilizar su forma como vampiro. Alejó a los adolescentes del villano. Sin embargo, no fue suficiente. Antes de que Bakugou y Kirishima pudieran alejarse de la niebla púrpura, esta se expandió y envolvió a una gran cantidad de adolescentes, incluido el dúo atacante. Mi nombre es Kurohiri. Recuérdenlo como lo último que ustedes, héroes, escucharon antes de ser sumergidos en la oscuridad. De hecho, la línea fue lo último que escuchó Izuku. Su zarcillo de sangre que sostenía a sus compañeros de clase se separó de él mientras la niebla envolvía a muchos adolescentes. Logró escuchar el movimiento de algunos de sus compañeros, lo que significaba que al menos algunos probablemente habían logrado escapar de lo que estaba por suceder. Izuku esperaba que todos estuvieran bien, pero considerando la situación, sus esperanzas parecían una tontería. XXXXXX. Lo primero que notó Izuku fue que se estaba cayendo.
La niebla oscura se apresuró a expulsarlo a algún lugar dentro de las instalaciones de la USG, si sus oídos aún captaban correctamente el sonido de la constante pelea de Aizawa Sensei, y soltó un rápido suspiro de alivio. Pronto seguido por un gruñido de dolor cuando Izuku se estrelló contra la ladera de una montaña. Sus garras se convirtieron en su gracia salvadora mientras se hundían en la piedra y la tierra, rompiendo la caída que estaba a punto de continuar. Por supuesto, detener repentinamente todo el impulso significó que las articulaciones de sus hombros gritaron bajo el abuso mientras Izuku intentaba orientarse. Una mirada rápida reveló que estaba en la zona montañosa / deslizamiento terrestre de la USG. La niebla que desaparecía en la cima de la montaña confirmó que la peculiaridad del villano, Kurohiri, era algún tipo de peculiaridad warp. Uno poderoso en eso. El vampiro dejó que regeneración de alta velocidad se encargara de sus maltratadas articulaciones, y sus brazos una vez más quedaron cubiertos con guanteletes de sangre. No pasaron más de unos segundos e Izuku estaba subiendo la ladera de la montaña, llegando pronto a la cima y pisando la meseta. Estiró un poco los brazos antes de respirar profundamente. Un par de esas respiraciones y el vampiro tuvo una idea más elaborada de lo que sucedía dentro de las instalaciones de la escuela. Cerca de su área podía oler al menos a 4 de sus compañeros de clase, y 5 más en la zona cercana al apagón / ciudad. Sin embargo, junto con sus olores, había muchos otros olores desconocidos. El enemigo debe haber traído consigo a más de 100 villanos, ya que su invasión fue un evento verdaderamente organizado. La oportunidad de atacar una de las escuelas de héroes más grandes y poder escapar fácilmente debe haber atraído a los novatos. Mi prioridad en este momento será reunirme con los que están cerca y avanzar hasta que podamos llegar a la entrada una vez más. Para entonces, debería poder entrenar algo para lidiar con ese usuario peculiar Warp. Lo más probable es que sea uno de los villanos más grandes y esencial para garantizar que este plan funcione, ya que parece tener un alcance loco. Izuku ocupó su mente mientras analizaba cada detalle posible en un esfuerzo por llegar a la cima. Eso hizo que el adolescente le diera la espalda al acantilado por el que había salido, aparentemente sin darse cuenta de los 2 villanos que intentaban atacarlo. Manos voluminosas se acercaron para agarrar sus piernas y desde el aire, alguien también voló a toda prisa para acercarse a él. Sus esfuerzos fracasaron. Izuku inmediatamente lanzó una patada de mula hacia atrás, no muy diferente a la anterior de Aizawa, sus grebas de sangre se sumaron al impacto cuando sus botas encontraron el cofre de un villano bastante grande. Hecho esto, el vampiro sincronizó correctamente su visión con la de la villana que descendía en picado. El contacto visual se estableció con éxito, Mesmerice casi instantáneamente echó raíces dentro de la cabeza de la mujer cuando la orden mental del vampiro se estableció. Ataca a tu camarada villano. Le gritó Izuku a la villana, deteniendo un golpe del cuchillo del hombre usando sus guanteletes. Sería su suerte encontrarse con uno de los peligrosos ataques de hoy. No es que deseara hacer daño a sus compañeros de clase, pero era su deseo que el hombre hubiera intentado atacar a Erasereado que no conociera a nadie. Carnicero. Clasificado como levemente peligroso. Su peculiaridad, Bulk Up, le permitió impulsarse con una mezcla explosiva de testosterona y adrenalina, dándole mayor fuerza y un ataque de comportamiento agresivo a la par de Bakugou en un mal día. Los delitos incluyen robo, asesinato a sangre fría, uso inapropiado e ilegal de su peculiaridad y lavado de dinero. Este tipo es una mala noticia para cualquiera que lo haya conocido. Supongo que estoy agradecido de haber sido yo quien lo encontró. La villana es de poca monta. Arpía, pequeños robos y asaltos. Hace uso de su peculiaridad avian para abalanzarse sobre las personas y robar cosas más rápido de lo que la mayoría de los civiles pueden reaccionar. Por suerte para mí, su mente es muy débil de voluntad. De lo contrario, haría una buena pareja con Butcherer. Vamos, pájaro perra. ¿Qué carajo crees que estás haciendo? El villano, vestido con algo que debería pertenecer a una fiesta sadomasoquista, le gritó a su compañero villano. El hombre blandió su cuchillo a ciegas, claramente tratando de arrancarle algo a la mujer. Es por eso que no hago asociaciones repentinas, Lo que fuera que iba a decir fue interrumpido por una patada en la cara, cortesía de Arpy después de que ella esquivó uno de los amplios golpes del ama. Izuku aprovechó la oportunidad, al ver al villano tambalearse y agarrarse la nariz con la mano libre, y se apresuró a atacar también. Mientras ordenaba mentalmente a la villana que siguiera molestando al hombre, se coló detrás del voluminoso villano en un maravilloso uso de Flash Step. Justo cuando estaba a punto de golpear al hombre, un Ter Instincts advirtió que el peligro abundaba, pero ya se había comprometido a dar el golpe.
Las molestias de Arpy se convirtieron en una molestia que Butcherer no estaba dispuesto a soportar por mucho tiempo. Su cuerpo parecía literalmente aumentar de tamaño. Con los niveles hormonales por las nubes, el villano disparó su mano libre para agarrar a la villana atacante por su pie y golpearla contra el suelo una vez antes de girar en su lugar y usar el cuerpo de la mujer como un bate de béisbol improvisado. El vampiro sintió el impacto, su propio cuerpo fue golpeado junto con el de Arpy a unos metros del carnicero. Saliendo rápidamente de debajo de la mujer, Izuku saltó a una posición de lucha, solo para recibir otro impacto cuando el cuchillo de metal que llevaba Butcherer hizo contacto violento con su pecho protegido, el Kevlar cosido en su traje salvó al vampiro de tener el arma pegado a su pecho. ¡Ah! Te tengo. Me encanta ver la forma en que caen después de que les lancen uno rápido. El villano se rió para sí mismo, acercándose lentamente al adolescente caído. Al ver que el niño no se movía, el villano resopló y pateó el cuerpo. Pequeña mierda sin valor. No debería haberme resistido. Después de haberte retorcido el cuello muy rápido, no sentirías dolor. ¡Pero no! Tuve que jugar al héroe, Cada frase que terminaba el villano iba acompañada de una patada de despeje. Después de que el villano miró el cuerpo del niño, su mirada se volvió hacia su compañero infractor de la ley, que estaba inconsciente. La mujer probablemente se había roto algunos huesos, siendo una dama pájaro y todo eso, pero eso no era de su incumbencia. Solo quería algo de violencia, sangre y la promesa de que podría trabajar bajo la leyenda del inframundo. Si la sociedad tenía el brillante faro de esperanza que era Olmig, los criminales y delincuentes tenían a ese hombre al que admirar. Él, de quien se decía que era inmortal, el jefe criminal que tenía más de 100 peculiaridades, ¿por qué estaba monologando? Maldita sea, el efecto se desvaneció rápidamente. La voz molesta de Izuku sonó justo detrás del carnicero, pero el hombre se giró y no encontró nada. Al darse vuelta una vez más, encontró al adolescente a quien supuestamente había matado justo frente a él, mirándolo directamente a los ojos como si fuera capaz de analizar su alma. Los brillantes orbes rojos del adolescente hicieron que el carnicero sintiera algo que casi había olvidado que existía. Miedo. Ojos rojos y una expresión feroz se asentaron en la cara superior del adolescente, mientras la parte inferior estaba cubierta por una máscara horrible de unas fauces dracónicas dentadas. Guanteletes de color carmesí agarraron el rostro del villano y lo acercaron al del vampiro, el hombre tan poderoso de antes reducido a un títere obediente mientras contemplaba el verdadero concepto alienígena de su mente que estaba frente a él. El niño estaba muerto. Yo lo vi. ¿Cómo? Zarcillos de sangre comenzaron a extenderse desde los guanteletes, balanceándose como serpientes deshuesadas que estuvieran listas para atar y aplastar su inútil existencia. Butcherer nunca se había sentido tan pequeño mientras sus ojos negros bebían el brillo de los rubíes esmeralda que pertenecían a Izuku. El temor y el horror comenzaron a pintar el rostro del villano mientras todas las perspectivas abandonaban su mente, lo único que quedaba era el miedo de haber desafiado a algo más grande que él mismo y, por lo tanto, había garantizado un boleto de ida a las profundidades de un abismo de color carmesí. Sintió como si unas garras se hundieran en su carne, atrapándolo en un abrazo mortal del que no tenía posibilidad de escapar. El horror sobrenatural justo frente a él no era un héroe en formación. Era una bestia indomable. Algo que temer. Dime, oh pequeña. ¿Qué es lo que te asusta? Derrama el contenido de tu mente. Si decido que son dignos de mi tiempo, vivirás para ver otro día. Decepcióname, carnicero, y tu vida se arruinará. Perderse. Profunda y autoritaria, la voz del monstruo hundió todo a su alrededor en un abismo de palpitantes colores rojo y negro, donde solo él podía existir. Butcherer solo pudo revelar la información que le fue dada antes de esta operación. Izuku corrió rápidamente al lugar de la siguiente pelea. Después de un uso bastante agotador de Mesmerice para sondear profundamente la mente del villano fanático y psicótico, el vampiro obtuvo muchos conocimientos importantes sobre el ataque. De ahí su prisa por alcanzar a la persona cuyo olor había atrapado. XXXXXX Yaoyorozu Momo era sin duda una chica rica. Todo en ella, salvo el dinero a gritos. Por su forma de hablar, caminar y hacer cualquier cosa, estaba claro que pertenecía a una capa superior de la sociedad. Podría haberse convertido en muchas cosas, sus padres ciertamente podrían permitirse el lujo de pagar cualquier matrícula o escuela privada si ella simplemente lo pidiera. Momo estaba segura de que haría una diferencia mucho mayor en este mundo si siguiera el camino del héroe.
Otras profesiones podrían generarle mucho más dinero y fama, pero ella había elegido seguir este camino. A veces se preguntaba si la verdadera razón era otra cosa. Parecía extraño que su mente se metiera con este pensamiento en este momento, considerando que actualmente estaba rodeada de villanos. Su amiga recién hecha, Kyouka Hirou, estaba cubriendo su espalda, siendo el armamento del dúo el factor que había detenido a los villanos en sus intentos previamente imprudentes. 3 cuerpos ya estaban listos para la cuenta, un regalo de su personal de combate cuando se familiarizó con sus barbillas. ¿Realmente eres otra cosa con eso, eh? Hirou intentó romper el hielo con una broma, pero la tensión que recubría su voz no logró disuadir a ninguno de ellos sobre su situación. A la chica punk le habían dado un machete sin hoja, según su petición, y estaba haciendo uso de su equipo especial en sus botas para disparar ondas sonoras con potencia suficiente para desorientar a cualquiera lo suficientemente tonto como para intentar acercarse. Entrené con él desde que era pequeño, así que era de esperarse. Momo se dio cuenta de que a veces hablaba más de lo necesario, un hábito que había desarrollado para eliminar aduladores innecesarios que deseaban entablar relaciones con ella únicamente por su apellido. Sintiendo que había hecho eso, se disculpó. Lo siento. ¿Yo solo, nerviosa? ¿Preocupada? ¿Necesitas ayuda con urgencia? Te siento, hermana. El tono de Hirou esta vez estaba menos lleno de ansiedad mientras tomaba otra oportunidad para romper la tensión. Los villanos a su alrededor parecieron sentir su tensión, cuando un par de ellos se echaron a reír. Bueno, mira eso. Las heroínas están asustadas. ¡Qué lindo! Era difícil determinar quién había dicho las palabras, pero a estas alturas ya no importaba. Aún así, fue suficiente para enojar a la chica punk que guardaba la espalda de Momo. ¿Sí? Entonces, mira esto, idiota. El grito de Kyouka fue seguido por una furiosa explosión de ondas sonoras que salían de sus botas, sus auriculares insertados en el dispositivo y atacando a los villanos con una fuerza debilitante. Kyouka, no lo hagas. Momo le gritó a su compañera de clase. Hirou tenía un poder asombroso y era lo suficientemente inteligente como para descubrir cómo luchar con su peculiaridad. El único problema actualmente era su ubicación. La zona montañosa / deslizamiento de tierra fue una de las partes más problemáticas de la USG, considerando la inestabilidad del lugar. Ahora bien, agregar las ondas sonoras explosivas además de eso solo era buscar problemas, ya que podría ocurrir perforación por resonancia y debilitar sus ya inestables terrenos no era algo muy importante. Está bien. Podemos llevarlos. Afortunadamente, Hirou detuvo su ataque sonoro y golpeó a un villano cercano con el lado plano de su arma blada. El corazón de Yaoyorozu latía salvajemente en su pecho, pero parecía que la suerte estaba de su lado ya que el terreno no se desmoronó. Los villanos que no se habían desmayado debido a la presión se estaban acercando a ellos. El presidente de la clase no lo permitiría. Centrándose en su poder, así como en sus reservas de lípidos, Momo comenzó a crear cierto objeto. Kyouka-san. Por favor, cómprame 20 segundos. Preguntó Momo, con una expresión de concentración apareciendo en su rostro. La punk rockera mostró un pulgar hacia arriba, sus gatos se extendieron para perforar las costillas de otro villano que se acercaba, empujando al hombre hacia atrás. Dejemos de perder el tiempo y agarrémosla ya. Una de las pocas villanas entre el grupo gritó, corriendo hacia el dúo, sus uñas aumentaron de tamaño hasta convertirse en largas garras. Yao Momo, creo que ya es hora de que muestres tu sorpresa. Gritó Hirou, su voz fuerte y aguda. Momo escuchó bien el mensaje, su espalda brillaba mientras se movía cuando algo salió de su piel. Ponlos, Kyouka-san. La adolescente femenina gritó aún más fuerte, señalando con los ojos los objetos que salían de su espalda. Sin tiempo para reflexionar o hacer preguntas, Kyouka agarró lo que se dio cuenta que eran auriculares protectores, tanto para sus oídos como para sus auriculares. Cierre los ojos también. No pasó un segundo después del segundo grito de Momo, otros 3 objetos salieron de su cuerpo, esta vez en direcciones aleatorias. Los villanos ignoraron los gritos de la niña como simples intentos débiles de parecer fuertes. No estaban preparados para las luces cegadoras que provocaron los 3 flashbangs que habían saltado lejos de la chica, junto con el absurdo zumbido que asaltó sus oídos. El dúo de chicas aprovechó la oportunidad, noqueando a los villanos que estaban perturbados y sin sentido con duros golpes. Más de 3 veces Kyouka escuchó el fuerte golpe del bastón de Momo contra los villanos en lugares como las costillas.
Después de unos minutos de limpiar a los villanos en su mayoría terminados, las dos chicas comenzaron a esposarlos. La peculiaridad de creación de Momo funcionó rápidamente para producir los elementos necesarios. ¿Sabes? No creo que haya una situación para la cual no estés preparado, Yao Momo. Comentó Kyouka, finalmente esposando al último villano inconsciente. Sus ojos recorrieron el cuerpo de Momo, notando que sus senos parecían haber disminuido de tamaño. Gracias, Kyouka-san. Tu peculiaridad también es bastante versátil, aunque esta vez el terreno te impidió convertirte en nuestro potencial más fuerte. Además, ¿qué pasa con ese apodo? El usuario de creación le preguntó al punk rockero, sus manos asumiendo una posición pensativa. ¿Qué? ¿No te gusta? Es un poco molesto decir tu apellido, y ser demasiado amigable no es exactamente lo mío, así que simplemente acorté tu apellido a tu nombre real. Puedo parar si quieres. Declaró Kyouka sin mucha preocupación, pero la chica Yaoyorozu se apresuró y tomó las manos de su amiga. No. Está bien. Los amigos se ponen lindos apodos, ¿verdad? Está bien. La intensidad de la respuesta hizo que Kyouka se quedara atónita por un segundo, pero la chica rockera luego sonrió. Yao Momo es entonces. El aire de tensión abandonó al dúo de chicas mientras se sonreían la una a la otra. Los diversos villanos noqueados a su alrededor no eran una molestia. Quizás sus mentes simplemente buscaban una distracción de la situación estresante. Ese fue su error. La audición avanzada de Kyouka le permitió a la niña captar el sonido del lugar que se desmoronaba debajo de ellos. Demasiado pequeño para ser consecuencia de su ataque sonoro, demasiado grande para ser una simple coincidencia. La chica rockera rápidamente empujó a su amiga lejos de ella, sintiendo una mano agarrar su tobillo antes de que ella gritara de dolor, la electricidad arqueándose por todo su cuerpo por unos instantes antes de caer. Los ojos de Momo se abrieron con sorpresa cuando una mano salió del suelo, el área a su alrededor se desmoronó para revelar a un villano saliendo de su escondite improvisado. Era alto y llevaba una máscara, su cuerpo tenía algunos arcos de energía. También sostenía a Hiro por el tobillo como si la niña fuera una simple muñeca. Eso fue bastante problemático. Casi fui enterrado vivo aquí cuando hiciste ese ataque, ¿sabes? Le dijo a la chica casi inconsciente, sin importarle el humo que emergía de su cuerpo. Se giró para mirar a Yaoyorozu, su mirada provocó escalofríos por la espalda de la chica. Bueno, qué atractivo eres. Supongo que al jefe no le importará si te doblo antes de que te vendamos. El rostro de Momo palideció ante la insinuación, pero pronto su rostro frunció el ceño en concentración. Estaba a punto de sacar otra de sus creaciones, pero el ruido de estática crepitante llamó su atención. Naga, no podemos permitir que hagas eso ahora, ¿verdad? A menos que quieras que tu linda amiga aquí se convierta en un vegetal. El villano acentuó su punto acercando su mano crujiente a la cabeza de Kyouka, con sus dedos en forma de pistola. Eso detuvo a Momo en seco. Cualquier acción que ella tomara sería demasiado lenta y no podría arriesgar la vida de su amiga. La chica alta se rindió con las manos en alto. ¡Qué buena chica! Ahora camina hacia aquí despacio. Y no intentes nada gracioso, tengo reflejos rápidos. Se burló el villano, mientras un rayo crepitaba en su mano. Momo se acercó al villano lentamente, su mente tratando de pensar en algo que la ayudara a salir de la situación. No se le ocurrió nada, la imagen de su amiga electrocutada todavía estaba viva en su mente. Si hubiera prestado más atención, no estaría en esta situación. Si hubiera tenido más cuidado, podrían evacuar o reunirse con los demás compañeros de clase. En este momento, Yaoyorozu se sentía como un fracaso por bajar la guardia. Se detuvo a 3 pasos del villano, su mirada hambrienta la hacía sentir disgustada. Su mirada no la miraba como si fuera un objeto, la miraban como si fuera un premio, una piñata a romper por los bienes que tenía dentro. Fue lo que hizo que la niña se sintiera aún peor. El jefe dijo que pedir un rescate por ti sería lo mejor, pero creo que tengo un mejor plan. Esos tontos no revisaron tus archivos, pero logré vislumbrar. Yaoyorozu Momo, heredera de Yaoyorozu Enterprises y con una peculiaridad increíble para empezar. Tal vez el mercado negro pagaría mucho más que tu querido padre. ¿Qué piensas? El villano preguntó a su cargo actual, Kyouka simplemente gimió de dolor ante sus rudos cuidados. No te saldrás con la tuya. Momo logró armarse de valor y hablar con el hombre. Su mirada enmascarada volvió a ella, y un resoplido fue su respuesta. Qué lindo que pienses que tus amenazas me intimidarán. Tal vez no he dejado claro dónde están las cosas entre nosotros.
La chica trató de calmar la situación, pero sus ojos se llenaron de lágrimas cuando Kyouka fue sometida una vez más a la electricidad, apagando cualquier respuesta que pudiera tener mientras su amiga rockera lloraba bajo la tensión. ¿Crees que ya ha tenido suficiente? No lo sé, intentémoslo de nuevo. Deténgase, por favor. Gritó Momo. Hizo todo lo posible por contener las lágrimas que le picaban los ojos, pero sus esfuerzos fallaron. Obedeceré, por favor. Solo deja de lastimarla. Eso no fue tan difícil, ¿verdad? Preguntó el villano, con la mirada completamente centrada en la alta heredera. Momo no confiaba en que su voz no sonara patética si hablaba, así que simplemente asintió con la cabeza al villano. Ahora que eso está fuera del camino, prefiero escoltarte fuera de las instalaciones. En caso de que necesite un rehén, tu linda amiga vendrá con nosotros. Si desobedeces, será castigada. El hombre eléctrico levantó el cuerpo de Kyouka hacia la vista de Momo, colgándola como para burlarse aún más de la alta heredera. Esa fracción de segundo fue todo lo que Izuku necesitaba. Llevando sus piernas al límite absoluto, abusó de Flash Step para cerrar la brecha entre él y el villano. Sus movimientos estaban sincronizados a la perfección y cada uno tenía un propósito. Primero, hundió las garras de su guante derecho en el brazo que sostenía a Hirou, y su otra mano se cerró en un puño descomunal que disparó un golpe devastador al riñón del hombre. El guante que sostenía el brazo estaba en contacto directo con el torrente sanguíneo del hombre y los efectos de la coagulación fueron instantáneos. Izuku no perdió el tiempo mientras levantaba una rodilla para estrellarse contra la pelvis del villano, doblándolo y teniendo un lugar de fácil acceso al cuello del hombre. Su máscara se abrió mecánicamente, como las mandíbulas oxidadas de una trampa para osos, cuando el vampiro dio un mordisco rápido al cuello expuesto, antes de levantar su puño izquierdo una vez más y asestar otro golpe, esta vez dirigido al hígado. Soltar su sangriento control sobre el cuello y el brazo del hombre le permitió al vampiro agarrar a Kyouka a mitad de la caída y retroceder con la chica. Momo apenas podía seguir la entrada de su compañero de clase, pero una vez que entendió que habían llegado refuerzos, su moral se elevó por las nubes. La construcción a medio terminar en la que estaba trabajando se terminó rápidamente y salió disparada de su espalda, destruyendo su traje de héroe. Una ballesta moderna con un perno cargado especial, la heredera no podía disparar el perno lo suficientemente rápido. El villano intentó moverse, pero su cuerpo estaba completamente bloqueado y sus músculos se negaban incluso a contraerse. Apenas sintió el pinchazo del rayo cuando le atravesó la piel y entregó la carga útil. Tan rápido como vació su contenido, el villano sintió una sensación de frío extendiéndose por todo su cuerpo cuando el agente tranquilizante dentro del rayo hizo efecto. Izuku calmó su corazón furioso, la vista de los villanos caídos a su alrededor fue suficiente para atraer fuertemente su sed. Presa indefensa que había entrado en su capa. Sin embargo, calmó su mente con fuerza, concentrándose aún más en fortalecer la jaula de su bestia interior. No cedería el control tan fácilmente. Todavía necesitaba su racionalidad. Miró a sus cansados compañeros de clase, las chicas parecían estar peleando en una guerra. Bien podría haber luchado contra uno, considerando la cantidad de matones que yacían derrotados. Aguantaron mucho tiempo. Izuku encontró una pizca de culpa abriéndose camino dentro de su corazón. Si hubiera llegado unos momentos antes, o si hubiera saltado antes para evitar que Kyouka fuera atacado. Sin embargo, había decidido tender una emboscada cuando vio a la niña capturada. Su mente le decía que sus acciones eran las correctas, que cualquier otra cosa podría haber resultado en lesiones peores. Su corazón, sin embargo, le decía que sus tontas vacilaciones eran las responsables del actual estado del rockero. No tienes tiempo para la autocompasión, Izuku. Levántate, sigue luchando. Hay otros que necesitan ayuda. Enterró sus emociones juntas dentro de la jaula de la bestia interior. La fría racionalidad lavó su mente y restableció su estado en objetivos que debían completarse. Yaoyozoro-san, necesito una explicación completa de tu situación y un rápido reconocimiento. La voz profunda de Izuku sacó a Momo de su mirada furiosa hacia el villano caído. Entiendo su necesidad de liberar su ira, pero este no es el momento para hacer un uso inútil de nuestro tiempo asignado. Por favor, informe su situación y condición. Una vez más, su voz profunda y calculadora sonó en sus oídos, esta vez los ojos húmedos y llenos de ira de la chica se asentaron firmemente en su marco. ¿Sin sentido? ¿Sabes siquiera lo que pasó aquí? La voz de Momo se quebró mientras le gritaba al vampiro que sostenía a su amiga. Lo entiendo completamente, de ahí la razón por la que deseo que se calme y explique las cosas de la manera más racional posible.
Hacer eso nos permitirá evitar más incidentes como este y brindar ayuda a nuestros compañeros de clase en peligro. Presidente de la clase, tranquilo, baja y recomponte. La voz del vampiro se hizo cada vez más profunda y le habló a la chica alta, haciendo que sus ojos se abrieran cuando se dio cuenta de que él también estaba lleno de rabia, pero que había amanecido con la máscara de la fría racionalidad para ayudar. Momo se mordió los labios con frustración por estar ahora mejor. Respiró hondo y se dio una palmada en las mejillas antes de seguir a Izuku. El vampiro colocó a Kyouka en el suelo y le hizo un rápido chequeo, escuchando a la heredera mientras finalmente le contaba lo que les había sucedido. Izuku pidió que le hicieran un chaleco con correas y concluyó que Hiro estaría fuera de servicio por el resto de la pelea. Ella no estaba en peligro, pero lo más probable era que estuviera inconsciente por un tiempo. Momo terminó de hacer su chaleco en menos de un minuto, además de hacer una bolsa para cadáveres de rescate del tamaño de su amiga. Cuando el vampiro terminó de usar su chaleco, le dio la espalda a Momo mientras ella ayudaba a colocar a Hiro boca arriba con la ayuda de las abrazaderas magnéticas del chaleco y la bolsa para cadáveres. Asegurándose la última de sus correas en su lugar, Izuku se volvió hacia Momo. Hay más compañeros nuestros alrededor del área. Reagruparnos es nuestra prioridad, por lo tanto, participar en combate está prohibido a menos que sea extremadamente necesario. Mantén tu ballesta cargada con esos dardos durmientes y trata de seguir mi ritmo. Además, haz las paces con tu atuendo. Actualmente estás demasiado expuesto. El vampiro señaló, y Momo notó que después de que sus últimas creaciones emergieran de su cuerpo, su traje de héroe se había rasgado en la espalda, dejando al descubierto sus pechos desnudos. Se había sentido alegre, pero las preocupaciones anteriores le habían impedido darse cuenta. Con un grito y un giro rápido, se sonrojó porque probablemente Izuku los había visto. Sin confiar en sí misma para actuar dignamente, se agachó en el lugar y comenzó a trabajar en la creación de un nuevo atuendo sobre su piel. 15 segundos y estaba presentable, pero el sonrojo extremo no desaparecía. ¿Qué tan adaptable es la mente humana para que cosas así importen en situaciones como esta? Pensó Izuku, sus ojos rojos brillantes tratando de localizar a sus compañeros de clase. Un pequeño "estoy listo" entró en su audiencia junto con los pasos que se acercaba el alto presidente de la clase. El vampiro estaba a punto de señalar una ruta a seguir cuando dos acontecimientos sucedieron casi simultáneamente. Primero, la zona de inundación se iluminó como un árbol de Navidad, un relámpago amarillo brillaba mientras muchas voces gemían y gritaban de dolor mientras eran electrocutadas. El vampiro escuchó el grito de un conocido compañero de clase y decidió que la parte del agua estaba asegurada por ahora. Lo segundo que ocurrió fue un pequeño terremoto en las partes bajas de la zona montañosa / deslizamiento de tierra, seguido pronto por la aparición repentina de un viento frío. Los ojos de Izuku lograron capturar a unos cuantos villanos congelados y a lo que parecía ser otro de sus compañeros de clase. Parecía que las cosas estaban mejorando para su clase. Midoriya-san, ¿no deberíamos ser más cautelosos con los villanos cercanos? Kyouka-san y yo nos encontramos con muchos de ellos antes de conocerte a ti. Preguntó Momo, con los binoculares saliendo de su brazo izquierdo. Ella hizo algunas encuestas. Veo a Todoroki-kun y lo que probablemente sea Agakure-san ahí abajo. Parece que Tsuyu-san y Kaminari-kun están a salvo en el barco en la zona de inundación. No puedo ver las otras zonas, pero parece que la lucha todavía está sucediendo. Nuestros compañeros de clase están peleando. La voz de Momo se animó mientras informaba sobre sus hallazgos. Apoyó una mano sobre su pecho y exhaló un suspiro de alivio. Esas son buenas noticias, presidente de la clase. Sobre los villanos cercanos, no te preocupes. Yo me ocupé de ellos. Yao Yorozu aprovechó el cumplido de su vicepresidente, pero el tono siniestro de su última frase la hizo preguntarse qué había hecho. No dejó que pensamientos sombríos flotaran en su mente por mucho tiempo, de lo contrario perdería la moral que había recuperado. ¿Te importa si echo un vistazo a través de tus binoculares? La niña asintió y le entregó los lentes al vampiro, creando un segundo par para ella. Continuó examinando el terreno, pero se detuvo cuando notó que Izuku había comenzado a desatar a Kyouka de su espalda. ¿Pasa algo, Midoriya-san? Ella preguntó, pero el vampiro no respondió a su pregunta. Creo que tu peculiaridad creación te permite crear la mayoría de las cosas, ¿correcto? Le preguntó en un tono muy serio, el brillo de sus orbes comenzó a asustar a la chica. Ese sí, siempre y cuando conozca la fórmula química de lo que estoy haciendo. Odiaba el hecho de tartamudear y asentir. Bien. Ármate y crea un EpiPen.
Si las cosas se ponen demasiado peligrosas, inyéctale a Kyoka-san el EpiPen y huye. Intenta ver si puedes establecer comunicación por radio con la escuela. ¿Puedo corregirlo? ¿Conoces la frecuencia de la policía y la de la escuela? Otro dócil asentimiento de la chica fue su respuesta. Excelente. Mantén la mente tranquila y observa los campos. En el momento en que veas una oportunidad de huir, aprovéchala. ¿Qué está pasando, Midoriya-san? Preguntó Momo casi con desesperación, la tensión una vez más filtrándose en su voz. Izuku la miró, sus ojos carmesí eran intimidantes, pero también expresaban una calidez y confianza que ella deseaba poder tener. Aizawa-sensei y Tirten-sensei están en problemas. Tirten-sensei todavía tiene algunos estudiantes para ayudarlo, pero Aizawa-sensei no. La prioridad es ayudar a nuestro mayor activo a huir. Dijo, tratando de medir la distancia entre la zona montañosa y la plaza central donde Eraserhead había estado peleando. ¿Es posible que puedas hacer un traje de vuelo en el próximo minuto? ¿Puedo intentarlo? Momo apenas había terminado su frase antes de que Izuku la cortara. Entonces date prisa. XXX Aizawa se estaba cansando de esto. 20 minutos de combate en vivo no fueron suficientes para agotarle la energía, pero sí lo dejaron un poco sin aliento. Su especialidad eran los ataques sorpresa, incluso cuando se enfrentaba a grupos. Había innumerables villanos derrotados a su alrededor, pero parecía que el número de matones no había disminuido en lo más mínimo. Si hubiera sido un hombre común y corriente peleando, ya habría sido derrotado. El maestro esquivó los esfuerzos combinados de 3 villanos con peculiaridades similares de mejora corporal. Borrando sus peculiaridades, procedió a derribar a los villanos con golpes precisos, con el objetivo de paralizar e incapacitar a los hombres con dolor. Sus nudillos ya estaban magullados, por lo que el héroe optó por usar sus rodillas y codos, cambiando de su Krav Maga más tradicional a Taekwondo. Su bufanda ayudó en sus esfuerzos mientras golpeaba su codo derecho en el hígado del hombre más grande. Revés, esquiva y rodillazo levantado. Esquivar, atar el brazo con pañuelo y lanzar sumisión. Agáchate, esquiva los ataques y contraataca con una patada circular. Cada movimiento fue ejecutado con precisión, su delicadeza haría que muchos se preguntaran cuántas horas había entrenado el hombre para alcanzar este nivel de maestría. Los héroes profesionales son unos tramposos. No importa cuántos enviemos, él los borra de inmediato. Exclamó el villano con las manos a su alrededor, sin hablar con nadie en particular. Pero pase lo que pase, el juego aún se puede equilibrar. Su habilidad no puede durar para siempre y el tiempo de reutilización tarda cada vez más. Supongo que ya es hora de que yo lo haga. El larguirucho villano se rió para sí mismo, divertido por alguna especie de broma interna. Aizawa acababa de terminar de derribar a otro matón cuando sintió una intención asesina dirigida hacia él. El profesional se giró para encontrarse con la fuente de dicha intención, encontrándose casi cara a cara con el villano de cabello cerúleo. Un rápido chasquido de sus piernas hizo que el villano se detuviera, lo que le dio a Eraserhead suficiente terreno para su ataque. Con sus pies empujando el suelo debajo de él, el profesional avanzó hacia el villano con un ataque de codo que seguramente rompería el hueso del esternón en el abdomen, un método rápido para detener al villano. El profesional sintió el golpe, pero algo andaba mal. Su golpe fue certero. Sin embargo, el héroe sintió un dolor insoportable en el codo y la mano del villano sujetaba la articulación. ¿Estás disminuyendo la velocidad, héroe? ¿Problemas de resistencia? No te preocupes, pronto no tendrás que preocuparte por ninguna de tus estadísticas. Las cejas de Aizawa se fruncieron de dolor, el profesional rápidamente corriendo escenarios en su mente. Ni un segundo después de elegir un plan de acción, lo puso en práctica, levantando su pierna derecha en lo que se llamaría una patada de hacha impecable. El villano retrocedió, de lo contrario su cráneo se hundiría cuando las botas con punta de acero de Eraserhead grabaron un surco en el suelo a medida que ascendían. El profesional inmediatamente cambió de táctica, convirtiendo el impulso de su patada ascendente en una voltereta hacia atrás, creando distancia entre su oponente. Hecho esto, el héroe echó un vistazo a su extremidad lesionada y descubrió que mover su brazo izquierdo era casi imposible. La piel estaba agrietada, cayendo en trozos secos y exponiendo las fibras musculares debajo de ella. Era un milagro que la herida no sangrara, de lo contrario el maestro podría tener problemas mucho mayores con los que lidiar. Al igual que el villano apresurado que intentaba aprovechar su ventaja una vez más.
El héroe clandestino lanzó su bufanda hacia el hombre, sus esfuerzos por atarlo fracasaron ya que un simple roce de los dedos fue suficiente para inutilizar su bufanda mientras el arma se convertía en polvo. ¿Qué clase de peculiaridad es esa? Es demasiado problemático en espacios reducidos. El héroe se quejó en su cabeza, preguntándose si debería llevar las cosas a un nivel superior. Decidiendo que llenar el papeleo era mejor que dejar sufrir a sus estudiantes, Aizawa usó su mano derecha para atar algo en el extremo de su bufanda, usando giros avanzados para generar impulso mientras el peso del objeto en el extremo de su bufanda agregaba velocidad al arma. Cortando al villano en su miembro ofensivo. El hombre retrocedió, comprobando el corte en su mano. Oí, Eraserhead. ¿Qué diablos crees que estás haciendo, balanceando esa cosa de esa manera? El villano se quejó al ver que el objeto atado a los extremos del arma de captura del héroe era un cuchillo de combate. ¿No eres un héroe de captura? ¿Qué estás haciendo con un arma como esa? Y te llamas a ti mismo un héroe. Se quejó el villano, curándose el corte superficial en su mano. Es bastante gracioso que un villano como tú intente sermonearme sobre cuál es el comportamiento y conducta apropiados de un héroe. Si yo fuera tú, mi principal preocupación sería rendirme. El héroe habló en su tono sensato, manteniendo el impulso de su cadena kunai mejorada e impidiendo que los villanos restantes se acercaran a él, permitiéndole al profesional un respiro. Todos los héroes son así. Se piensan por encima de todos y de todo, imponen su violencia sobre nosotros y lo llaman justicia. Supongo que es hora de que pida refuerzos. El villano señaló en broma, sus locos ojos rojos completamente enfocados en el héroe profesional. Nomu, atrápalo. Una orden salió del hombre y, de repente, Aizawa encontró que se le erizaban los pelos de la nuca mientras una sensación de frío se instalaba en el fondo de su estómago. Solo fue necesario un abrir y cerrar de ojos. En un momento no había nada, al siguiente el profesional tenía la totalidad de su cuerpo ensombrecido cuando el enorme monstruo que no había abandonado su posición inicial se movía detrás de él. El profesional se giró, moviendo todo su cuerpo en lo que podría considerarse una patada giratoria mortal, mientras su mano derecha agarraba su cuchillo de combate. Eraserhead no fue el único profesional que derramó sangre, pero fue el que no dejó que ese hecho lo ahogara en el dolor. A veces era una necesidad del trabajo. Se había movido con esta preocupación en mente. Su patada conectó con una sólida pared de músculo, lastimándose inesperadamente la pierna que pateaba, pero el profesional continuó con lo que podría considerar su combinación más letal. Su nombre brilló y desgarró la carne, los cortes apuntaban precisamente a los signos vitales. Isquiotibial, arteria femoral, riñón, hígado, axila derecha y el golpe final fue hundir los 20 centímetros de acero dentado en el cuello de la criatura, con suerte cortando la arteria carótida y acabando con la vida del villano. El profesional acababa de hundir la espada en el cuello de la bestia cuando sintió que las enormes manos del villano agarraban su rostro, golpeando al maestro contra los terrenos de la plaza como un meteoro. ¡Arrugh! Aizawa gritó de dolor, sintiendo sus huesos romperse bajo la presión del asalto. El profesional no tuvo tiempo para descansar, ya que su brazo lesionado era el próximo objetivo del gigante. La extremidad se rompió como una ramita bajo el poder de la bestia, el profesional gruñó fuertemente de dolor, los sonidos fueron amortiguados mientras el villano todavía le agarraba la cara. Eraserhead sintió que el dolor ardía vívidamente en la extremidad rota, la sangre fluía cálidamente de su brazo, sintiéndose como lava escapando de un volcán. Parecía una suerte que el feroz ataque no continuara, ya que el profesional quedó asegurado bajo la montaña de músculos y violencia encima de él. Esto se está volviendo aburrido, Nomu es demasiado fuerte para una construcción Dex como la tuya. Solo dependías de recibir golpes críticos, pero la construcción de Nomu es un contraataque directo contra ti, incluso contra All Might. Y hablando del símbolo de la paz, ¿dónde está? Él. Su preciosa clase es atacada directamente y el cobarde tiene demasiado miedo para aparecer. La escoria como él realmente solo busca la gloria y la fama de la profesión de héroe. El villano comenzó a despotricar, acercándose lentamente al héroe. Aizawa una vez más gimió de dolor cuando le agarraron bruscamente el cabello y lo obligaron a enfrentar al lunático loco de cabello cerúleo. Los enloquecidos ojos rojos tenían ansia de violencia, pero eran totalmente incapaces de tácticas magistrales como las que se muestran aquí. Tenía que haber alguien detrás de este hombre, Aizawa lo sabía. Maldijo por la sangre que corría por su rostro. Una niebla arremolinada de color púrpura y negro se hizo visible cerca del villano, y unos ojos amarillos acres se formaron para revelar la imagen del villano Warting, Kurohiri.
Shigaraki Tomura, es hora de que nos vayamos. El villano barítono habló. Kurohiri? ¿No ves que estoy ocupado aquí hablando con un héroe? Finalmente, cuando se reveló su nombre, Shigaraki le preguntó groseramente a su subordinado. Logré someter y herir gravemente a 13, pero la interferencia de los estudiantes cercanos creó una distracción momentánea y uno de ellos escapó. Es posible que lleguen refuerzos pronto, de ahí nuestra necesidad de evacuar las instalaciones. Kurohiri explicó formalmente, su forma cambiante todavía al lado del hombre de cabello cerúleo. Shigaraki se quedó quieto por un momento, sus manos pronto empezaron a rascarse el cuello continuamente a un ritmo creciente. La ira del hombre estalló y su rascado alcanzó un ritmo frenético. Kurohiri, ¿qué tan inútil puede ser? Tienes suerte de ser mi boleto para salir de aquí, de lo contrario ya serías polvo. Hombre, mi carrera perfecta está arruinada. Los objetivos secundarios han fallado, así que habrá refuerzos enemigos para molestarnos. Y el objetivo principal nunca apareció. Nada sale como quiero, se quejó el villano, quejándose ante algún espectador invisible. Supongo que esto es todo. Bueno, ¿qué puedes hacer? Dado que Olmig no aparecerá, debemos dejar un mensaje para asegurarnos de que se tome su trabajo en serio la próxima vez. Shigaraki no le dijo a nadie en particular, su cuerpo cambió mientras asumía una postura de ataque. Supongo que ambos servirán. Asui estaba agradecida de que sus circunstancias hubieran sido favorables. Después de ser deformada, afortunadamente terminó en el área que más favorecía su peculiaridad rana, la zona de inundación. Desafortunadamente, su suerte parecía haber terminado ahí, ya que el compañero de clase que apareció con ella no era nadie con quien había hablado antes. Kaminari no era una mala persona por decirlo así, pero si la chica tenía algo que decir sobre él, era que todo su comportamiento se transmitía para parecer genial. Y no el habitual puedo hacer las cosas con gracia / perfectamente genial, sino el tengo chicas. Algo genial, que, irónicamente, no era genial en lo más mínimo. Había visto al rubio invitar a salir a la mitad de las chicas de la clase, y su comportamiento idiota hizo que la chica rana le sintiera aversión. Aún así, él era su compañero de clase y Tsuyu estaba entrenando para ser una heroína después de todo. Incluso iba a fingir que no vio al niño ahogarse casi patéticamente debido al pánico. Usando toda la agilidad y velocidad que sus rasgos anfibios le proporcionaban mientras estaba en el agua, Asui disparó como un misil hacia el rubio. Parecía que ella también había llegado justo a tiempo para un rescate, ya que un villano con una peculiaridad tiburón estaba a punto de quitarle un pedazo desagradable al adolescente. Sus pies palmeados golpearon al hombre en el costado, el impacto hizo que el villano gritara de dolor y estabilizó a la niña. Usó el cuerpo del villano como trampolín, su lengua se enroscó alrededor de la cintura de su compañero de clase y salió disparada del agua. Nadando rápidamente hacia el bote en medio del lago artificial, Asui subió y llevó a su compañera de clase a bordo con ella. Mientras Kaminari cortaba y escupía agua de sus pulmones, Tsuyu comenzó a vigilar el área. Muchos villanos comenzaron a salir del agua, todos ellos con habilidades específicas basadas en el agua. Gracias por salvar, Asui-chan. La rubia trató de hacerlo suavemente, pero el intento se sintió inútil cuando la chica lo miró con su cara de póker. Eso hizo que el adolescente se estremeciera torpemente. Bueno, él era su compañero de clase, así que le tiraría un hueso. De nada, Kaminari-san, Ribbit. Ella arregló su sonrisa habitual, que mucha gente decía que no era diferente de su cara de póker, y miró a los villanos investidos de agua. Espero que tengas un plan, porque ahora estamos en gran peligro. Probó el terreno, se rió internamente del juego de palabras, con el rubio, esperando a que él se levantara y echara un vistazo a su situación. Bueno, realmente no tengo nada. Admitió, su rostro palideció al ver a los villanos. Eso no se ve bien. Al menos no había sugerido ningún plan tonto, incluso si su opinión sobre la situación no podría ser más obvia. Ribbit. Ella soltó un graznido molesto. Bueno, creo que deberíamos conocernos, nuestras habilidades y peculiaridades. Yo iré primero, Ribbit. Mi peculiaridad se llama rana y me permite hacer cualquier cosa que una rana pueda hacer. Ella fue la primera en dar una versión abreviada de sus habilidades. La rubia asintió hacia ella. Sí, mi peculiaridad se llama electrificación, me permite producir bastante electricidad. Realmente no puedo apuntar, así que simplemente dejo que fluya a mi alrededor. Intentarían conocerse mejor para idear un plan, pero la situación no permitía una conversación sin sentido.
Cuando una espada de agua literal se estrelló contra el bote en el que se encontraba el dúo de adolescentes, partiendo el bote en dos, Asui disparó su lengua y envolvió con ella la espera del adolescente una vez más. ¿Ah, Asui-san? Preguntó Denki nerviosamente. Recuerdo que durante la prueba de batalla, simplemente dejaste que un rayo fluyera de ti, ¿verdad? Preguntó, recibiendo un asentimiento como respuesta. Entonces eres efectivamente una pistola paralizante con forma humana. Cuando llegues al agua, suéltala a tu máxima potencia. Te sacaré cuando termines. El plan improvisado sonaba bastante bien, la rubia asintió. Solo hay un problema. Si lo dejo salir todo, mi cerebro sufre un cortocircuito y me vuelvo un poco tonto. Si bien su explicación fue sólida, la chica no pudo tener la molesta sensación de que la rubia se había colado en algún tipo de broma sucia oculta. Te atraparé antes de que te ahogues, date prisa. La niña rana deseaba que el rubio fuera más decidido, ya que estaba aspirando a la profesión de héroe, y su situación actual no era exactamente indulgente. Dicho esto, Tsuyu deseó no haber tenido que arrojar efectivamente a un compañero de clase a los tiburones. El bote estaba a punto de hundirse por completo cuando la chica arrojó a la rubia al agua. El chico tenía una expresión nerviosa, especialmente cuando vio las sonrisas de los villanos cercanos. Sin embargo, Denki armó su mente y, cuando golpeó el agua, dejó que su don funcionara a máxima potencia. Choque indiscriminado de 1,3 millones de voltios. Gritó, y pronto los villanos en el agua se agitaban y gritaban mientras la electricidad recorría sus cuerpos y los dejaba inconscientes. El propio adolescente sintió que su cerebro estaba sobrecargado, sus funciones superiores efectivamente selladas por ahora. Su ataque duró apenas 5 segundos, pero ese tiempo fue suficiente para sacar a unos 9 villanos de la pelea. Antes de que el agua pudiera llegar a sus pulmones y ahogar al rubio, la lengua fuerte y carnosa de su compañero de clase lo agarró. Asui se sintió increíblemente feliz de que su plan hubiera funcionado, incluso si algo de culpa se apoderaba de su mente por el uso de su compañero de clase. Ella lo sostuvo con cuidado mientras nadaba hacia la orilla poco profunda del lago, asegurándose de mantener sus hombros por encima del agua. Si ella tuviera que describir su expresión actual, sería una tontería. Cuando llegaron sanos y salvos a la playa, Tsuyu dejó a su compañera de clase en la arena y miró a su alrededor en busca de un lugar más seguro. Fue bastante desafortunado de su parte encontrarse demasiado cerca de la acción, la imagen de la enorme bestia sometiendo a su profesora le clavaba una estaca en el corazón. Esta era la verdadera cara de la obra del héroe. Lidiar con villanos, violencia y posible muerte. Supongo que esto es todo. Bueno, ¿qué puedes hacer? Dado que Olmig no aparecerá, debemos dejar un mensaje para asegurarnos de que se tome su trabajo en serio la próxima vez. Escuchó decir al villano de cabello color cerúleo, escalofríos recorrieron su columna mientras una fuerte sensación de opresión se apoderaba de sus rasgos, aparentemente afectando incluso a la rubia actualmente tenue a su lado. Supongo que ambos servirán. Fue esa frase la que prendió 1000 alarmas en su mente, sintiendo su estómago como si se hubiera tragado una pesa de plomo. Y entonces, Asui se encontró mirando al villano con muchas manos sobre él, su mano derecha estirada y apuntando a su cara, su izquierda a punto de tocar la cara de Denki. Los ojos de Asui se abrieron más de lo normal cuando sintió la piel seca de sus dedos rozar y tocar su rostro, las lágrimas ya se derramaban por el rabillo de sus ojos. Un olor penetrante emanaba de las manos destripadas y le picaba la nariz, pero parecía que no pasaba nada. Cabeza borradora, eres increíble. Exclamó el villano con alegría casi infantil. Su rostro se volvió hacia la bestia y su profesora, el rostro ensangrentado del héroe se alzó y los miró fijamente, sus ojos brillaban con el poder de su peculiaridad, incluso bajo las gafas rotas todavía fijadas en su lugar. Pero debes saber cuándo rendirte. A nadie le gusta un perdedor dolorido. Nomu. Te devolveré esas palabras. Algo descendió desde lo alto del cielo, un zarcillo rojo y grueso envuelto alrededor del cuello del villano y alejó violentamente al hombre del duro. Al mismo tiempo, 2 jabalinas atravesaron los antebrazos del gnomo que mantenían a Eraseread en su lugar, el armamento de color carmesí se movió y brotó una infinidad de púas afiladas, destrozando los brazos de la criatura que lanzó un terrible grito. Izuku descendió de los cielos como un halcón de la perdición, tirando al villano por el cuello y balanceándolo como un muñeco de trapo antes de golpearlo contra el suelo con un golpe de hombro. El zarcillo de sangre regresó a él, envolviéndose alrededor de sus brazos y recuperando la forma de sus guanteletes mientras se giraba hacia la montaña de músculos que sujetaba a su maestro.
Sus ojos ardían con una luz sobrenatural, dándole a Izuku una imagen sobrenatural mientras dirigía su mano derecha hacia el monstruo frente a él e invocaba el poder de coagulación. Sus Blood Spears atrapadas dentro de los brazos del villano conectaron a Izuku y la bestia. El vampiro inmediatamente cerró cualquier habilidad de movimiento que el monstruo pudiera tener. Flash Step puso a Izuku cara a cara con el villano, permitiéndole a Izuku un golpe libre en la mandíbula del villano. Su guante derecho rompió los dientes asquerosamente amarillos y afilados en las fauces del enorme monstruo, mientras el guante izquierdo del vampiro apuntaba a los tendones de las manos que sostenían a su maestro en su lugar. Un crujido resonante sonó bajo sus pies mientras Izuku sostenía con cuidado a su maestro y Flash Step se acercaba a la niña rana. La operación de rescate es un éxito. Él anunció. Asui apenas había podido seguir los movimientos del vampiro, muchos de los cuales eran meros borrones para ella. Su traje anterior estaba cubierto por un traje de vuelo, o más comúnmente llamado traje de planeador. Su apariencia fue una gracia salvadora para la niña. La parte inferior de su rostro estaba oculta por su máscara carmesí, pero la mirada en sus ojos hizo que un tipo diferente de escalofrío recorriera la espalda de la chica. Eso fue jodidamente peligroso. Los pequeños héroes ya son tan buenos en la violencia, no es de extrañar que la sociedad esté tan arruinada. El villano, Shigaraki, si el oído mejorado de Izuku lo captó correctamente, gritó. Los ojos de Izuku observaron la apariencia del hombre, el cuerpo desgarbado y la ropa sucia no indicaban ningún daño. Lo cual era extraño, ya que Izuku estaba bastante seguro de que había derribado al hombre usando su zarcillo de sangre con suficiente poder para romper algunas costillas, si no paralizar a un hombre por una lesión en la columna. Las tenues volutas de niebla púrpura revelaron que había aparecido un portal debajo de Shigaraki exactamente en el momento en que el villano tocaría el suelo como si fuera un meteoro. Ten más cuidado la próxima vez, Shigaraki. Eso fue extremadamente peligroso. Advirtió Kurohiri, su niebla regresando a su cuerpo. Cállate, Kurohiri. Yo mismo mataré a ese pequeño bastardo. Me pregunto cómo va a soltar esa mierda de héroe cuando le convierto la garganta en polvo. El larguirucho villano disparó sus púas, masajeándose la garganta dolorida. Izuku, mientras tanto, examinó las condiciones de sus compañeros y profesor. Desafortunadamente, antes de llegar a la USJ había dejado su abrigo en el busto, ya que consideraba que la ropa voluminosa le estorbaría durante las lecciones de rescate. Lamentablemente, refunfuñó para sí mismo mientras llamaba a sus guanteletes de sangre. Rasgando las mangas de su camisa de manga larga, las únicas partes que no tenían revestimiento de Kevlar, el vampiro reprimió su sed a favor de vendar las heridas de su maestro lo mejor que pudo sin su botiquín. Hecho esto, se dirigió a sus compañeros. Asui-san, por favor danos un informe rápido de la situación. Preguntó, mirando a la chica directamente a los ojos. Suyo intentó formar palabras y responder, pero sentía la garganta seca. Nada salía de su boca y todo su cuerpo temblaba mientras la reproducción de la situación se repetía en su mente una y otra vez. La niña rana era bastante observadora y, aunque no conocía la peculiaridad del villano, podía adivinarla fácilmente por su discurso y la herida dejada en el codo de su maestra. Estado de shock debido a un evento traumático. Lo más probable es que no pueda hablar temporalmente, pero parece ser capaz de responder a los estímulos y tiene mayormente el control de su cuerpo. La retirada inmediata es el mejor curso de acción. Izuku se dijo a sí mismo su diagnóstico de aficionado mientras volvía a mirar a los villanos. Asui-san, escúchame, por favor. Aizawa-sensei está herido y necesita ser evacuado. Kaminari-san también necesita salir del campo de combate, ya que estoy detectando signos particulares de su uso excesivo de peculiaridades. Parece estar lo suficientemente coherente como para seguir órdenes simples, así que por favor guíelo lejos de aquí. Las escaleras no están lejos, apúrate, por favor. Declaró el vampiro, aprovechando una vez más el pozo de su poder. La sangre brotó de los poros de sus brazos, armándolo con sus guanteletes. Le había quitado un poco de sangre al villano que acosaba a Momo, pero no iba a ser suficiente para darle una victoria aquí. Ya basta de esta mierda. Momo, ven aquí ya y destroza a este maldito niño. Shigaraki gritó con locura. Izuku estaba seguro de que el villano llamado Nomu todavía estaría bajo los efectos de coagulación, ya que Izuku había usado 2 guanteletes de sangre para hacer que sus Blood Spears atacaran. También estaba el daño de tener sus brazos destrozados por la fragmentación de las lanzas, por lo que Izuku se preguntó qué tan lunático era Shigaraki al ordenarle a un siervo que luchara en tales condiciones.
Parecía que esos factores no valían la pena considerarlos para los villanos, ya que Izuku sintió que su efecto coagulación se deshacía casi por la fuerza, ya que el monstruo conocido como Nomu apareció frente a Izuku más rápido de lo que podía hacer incluso cuando forzaba sus piernas. Durante el Flash Step. Mientras los ojos brillantes y vacíos de la criatura lo miraban fijamente, Izuku intentó tomar el control del villano parecido a una bestia con la ayuda de Mesmerize. Parecía haber echado raíces, ya que la enorme bestia parecía haber dejado de moverse. Eso le dio la oportunidad que Izuku quería, mientras escuchaba los pasos apresurados de Asui mientras arrastraba a su maestra y compañera de clase lejos de la plaza y hacia las escaleras. Sus ojos mejorados vieron al villano de la niebla y a Shigaraki tratando de hacer un movimiento contra ellos. No bajó mi vigilancia. El guante derecho de Izuku inmediatamente se licuó y salió disparado de su brazo como una bala, dispersándose y convirtiéndose en un disparo de Blood Spear Burst. La lluvia carmesí parecida a una escopeta fue detenida cuando Kurohiri expandió su cuerpo de niebla y desvió los proyectiles, pero el objetivo era detener su avance, no dañarlos. Nomu. La palabra desencadenó algo dentro de la mente de la criatura, el paisaje mental vacío que Izuku pudo vislumbrar convirtiéndose en un espacio distorsionado por el infierno con un objetivo, una hazaña casi impresionante de manipulación mental si no fuera por los medios para los que se estaba utilizando. Obedecer a Shigaraki. Protege a Shigaraki. Matar por Shigaraki. Mesmerize se rompió fácilmente, casi como un espejo de mano que se cae. Y muy pronto, el vampiro se encontró al final de una brutal paliza. Los siguientes 5 minutos fueron una pesadilla llena de dolor cuando Regeneración de alta velocidad aseguró que Izuku sobrevivió, pero sintió cada pizca de dolor cuando su cuerpo fue roto por los puños borrosos del corpulento villano. Un infierno de regeneración y destrucción. Solo después de esos 5 minutos, el adolescente tuvo la ilusión de que las puertas de la USG habían sido arrancadas de sus bisagras. Cerró los ojos por un segundo, sintiendo que la oscuridad envolvía su cuerpo. Estaba destrozado. Lo habían brutalizado. Sin embargo, por encima de todos sus dolores, Izuku era sediento finalmente. Esta jaula está rota. Gratis. Sangre. Festejemos y bebemos. Capítulo 10. Guerrero carmesí / monstruo de la noche. El dolor fue abrumador. Huele. Huele. No había un músculo en su cuerpo que no le doliera. Respirar era un desafío, sus pulmones estaban llenos de líquido vital, lo que hacía que sus intentos de respirar fallaran como el motor calado de un automóvil viejo. Arr, escupió y cortó flema y saliva, su pecho se expandió lentamente y dejó un sonido repugnante mientras sus huesos rotos se dañaban aún más. Sin embargo, no pudo detener la sonrisa que se asomó a sus labios. Jadeando, Izuku intentó levantar la parte superior de su cuerpo gritaba de dolor mientras los huesos rotos y los músculos desgarrados eran empujados aún más allá de sus límites. El vampiro aprieta los dientes, la sonrisa torcida nunca se desvanece, mientras la sangre que cubría el suelo y su disfraz comenzó a moverse según sus órdenes. Logró recuperar solo el 30% de la sangre que perdió, lo que le hacía dar vueltas la cabeza. Como una baba infernal, la sangre comenzó a acumularse alrededor de Izuku, ayudándolo a ponerse de pie. Todo lo que pudo escuchar fue un fuerte zumbido, sus tímpanos sin duda reventaron. Dejó que una risa dolorosa escapara de sus labios, guanteletes de sangre envolvieron sus brazos para sostener los huesos rotos. Los chicharrones de sangre también hacían un trabajo improvisado al pegar los huesos en su lugar. No podía sostener los huesos adecuadamente y el mosaico no era lo suficientemente firme como para que él pudiera ponerse de pie. La voluntad de Izuku ordenó a su sangre que solucionara el problema. Si fuera necesario anclar los huesos en su lugar, se haría. Su sangre estaba muy dispuesta a cumplir sus órdenes, transformándose en zarcillos de tamaño nanométrico, cada uno de los cuales perforaba sus huesos y perforaba hasta que podía mantenerlos en su lugar. Los sonidos eran terribles, al igual que el dolor que estaba experimentando el vampiro. Todo esto se hizo sin ningún método para aliviarle el dolor, los anestésicos nunca funcionaron lo suficientemente bien en él. Algo sobre regeneración de alta velocidad que anula los efectos de las drogas. Su disfraz de héroe estaba hecho jirones, por lo que simplemente se arrancó el kevlar inútil y la camisa manchada, dejándola en el suelo. Tuvo suerte de que sus pantalones hubieran logrado sobrevivir a la terrible experiencia de su brutal paliza, o eso pensaba en su cabeza. Era difícil pensar cuando tu visión estaba salpicada de negro y rojo, y tu cabeza parecía haber sido abierta.
A decir verdad, definitivamente lo fue. Aún así, el vampiro se levantó como una criatura no muerta, su armadura ensangrentada nunca se solidificó del todo ya que se estaba quedando sin sangre. Él estaba sediento. Su audición comenzó a regresar en pedazos, la colosal pelea ocurrió cerca alertando al vampiro de que su enemigo se había movido hacia otro objetivo. ¡Qué arrogante! Se burló, el sonido salió extraño ya que todavía no había sanado completamente su mandíbula o las grietas en su cráneo. El vampiro dejó que su lengua recorriera toda su boca, encontrando algunos dientes flojos. No hubo vacilación en su cuerpo mientras se los quitaba. Los colmillos sin filo solo se interpondrían en su camino. Los puntos negros en su vista finalmente desaparecieron, lo que le permitió a Izuku ver claramente a Olmig luchar contra la enorme bestia llamada Nomu. El héroe, que normalmente siempre lucía una sonrisa tranquilizadora, ahora tenía una expresión feroz, como si estuviera listo para matar al villano. Su pelea tomó protagonismo, el dúo de gigantes no se detuvo ante nada para ver al otro derrotado. Izuku miró el campo de la plaza y no encontró a ninguno de sus compañeros de clase ni a su maestro cerca. El alivio invadió su cuerpo, probablemente Olmig los había rescatado. Las escaleras ascendentes de la USG no le permitían ver si el resto de la clase estaba a salvo, por lo que Izuku solo podía orar por su seguridad. Su estómago se quejó ante él, el sonido era gutural para cualquiera que pudiera escucharlo. Se lamió los afilados dientes caninos y finalmente logró dejar entrar algo de aire en sus pulmones con una respiración profunda. Todavía sonaba como si un motor se estuviera parando, pero Izuku tenía un objetivo que cazar. Sangre. Danos su sangre. Alimentar. 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 Por una vez, Izuku estuvo completamente de acuerdo con la bestia interior. Destrozalo. Justo como trató de destruirnos. Desgarra su carne, bebe su sangre. Los ojos del vampiro brillaban con un poder sobrenatural, siendo la luz carmesí el indicador de su terrible sed. Aún así, los instintos de Izuku le decían que tuviera cuidado. Su regeneración de alta velocidad estaba llegando a sus límites sin nada que la alimentara, considerando que todavía tenía muchos huesos rotos y órganos internos dañados. No podía simplemente lanzarse a la pelea, o corría el riesgo de ser aplastado como un insecto. Cualquier daño mayor lo haría alcanzar su límite, pero aún tenía sed. Necesitaba desesperadamente sustento. Sangre. Así, Izuku observó por primera vez la batalla que se desarrollaba en la plaza. Olmig parecía tener dificultades para enfrentarse al Nomu, los golpes infligidos a la bestia no parecían afectarla en absoluto. Shigaraki estaba a unos pasos de distancia, hablando de algo que Izuku no pudo entender ya que sus tímpanos aún se estaban curando muy lentamente. Los dos gigantes continuaron su lucha, el héroe haciendo todo lo posible para esquivar los golpes mientras también asestaba los suyos. Cuando se hizo obvio que golpear al villano para someterlo no era una opción, el héroe de temática estadounidense cambió su táctica. El grito abrumador del rubio logró llegar a los oídos del Emomante. Entonces esto será rápido. El grito fue seguido por el héroe entrando al espacio personal del villano y rápidamente yendo a su espalda, envolviendo las manos alrededor de la cintura de Nomu mientras Olmig ejecutaba un suplex perfecto. Había una enorme nube de polvo que cubría su visión, pero el olor aún le decía a Izuku el resultado de la pelea. Se le hizo la boca agua, pero conocía el olor de esa sangre. Era un recuerdo débil, la primera vez que Izuku conoció a Olmig, durante el incidente con el villano del limo. La bestia interior gruñó fuertemente, exigiendo que comenzara a darse un festín con el líquido vital. Se necesitó una enorme cantidad de fuerza de voluntad para mantenerse quieto mientras observaba cómo se asentaba el polvo y se desarrollaba la escena. Olmig había hecho bien su movimiento. El problema era que la puerta deformada debajo del villano había anulado por completo cualquier daño o esfuerzo para detener a la bestia. Sin embargo, la puerta ayudó a Nomu a atacar el símbolo de la paz. La enorme bestia tenía sus dedos clavándose en el costado del héroe con gran presión, manchando de sangre la camisa blanca que llevaba Olmig. Izuku casi se apresuró a ayudar al héroe, ya que parecía que no había otra opción para el símbolo de la paz que ser cortado por la mitad o tal vez descompuesto hasta morir. Casi fue la palabra clave. Su olfato percibió el olor a humo acreí, aunque sus oídos no podían oír las explosiones, el olor fue suficiente para él. Bakugou literalmente se abrió paso desde donde había estado antes, atacando al cuerpo principal del villano deformante y destruyendo el protector metálico del cuello. El chico violento golpeó la pieza contra el suelo, su mano derecha humeaba y firmemente sobre ella como una señal reveladora de lo que sucedería si Kurohige intentara moverse.
Y te la mamaré, parientes. Ome. El rubio ceniza le gritó al villano en su forma típica. Izuku agradeció la distracción, ahora libre de continuar su acecho. Se mantuvo fuera de la vista, el hecho de que todos estuvieran ocupados con los jugadores principales le permitió utilizar el follaje circundante de la plaza a su favor. Bueno, lo que quedó de él después de ese suplex. Sin embargo, ahora Izuku tenía una cosa menos de qué preocuparse mientras movía su cuerpo destrozado. Kirishima se acercó a la plaza, corriendo desde la misma dirección desde la que había aparecido Bakugou, el pelirrojo parado al lado del rubio ceniza y activando su peculiaridad. El vampiro miró los alrededores mientras sentía que la temperatura bajaba unos pocos grados, una ola de hielo creciente se acercaba rápidamente tanto a Olmig como al Nomu. Su cabeza giró en la dirección de donde venía el hielo, encontrando a Todoroki Shoto acercándose apuntando con su mano derecha cubierta de hielo al dúo de gigantes. La línea helada de hielo parecía viva, apuntando con precisión al Nomu, pero sin dañar al símbolo de la paz, quien logró escapar. Surgieron más conversaciones, lo que molestó al vampiro ya que su regeneración estaba ocupada manteniéndolo con vida, enfocándose así en temas más importantes que su audición. Podría intentar priorizar sus órganos auditivos, pero mantener el corazón latiendo y los pulmones apenas funcionando era importante. Sus compañeros de clase parecían haber desafiado a los villanos, claramente teniendo la ventaja en la situación. Esa convicción resultó errónea cuando el villano congelado comenzó a moverse nuevamente, sin siquiera molestarse un poco por los diversos trozos de hielo que se rompieron de su cuerpo, llevando consigo una gran cantidad de carne y músculos. Ahora Izuku sabía por qué el monstruo podía seguir luchando, incluso cuando antes se había destrozado las manos. Una peculiaridad de la regeneración. El monstruo recuperó el brazo y la pierna perdidos a un ritmo imposible. Los huesos, los músculos y el tejido de la piel reforman rápidamente los miembros previamente perdidos y permiten que la criatura esté en plena forma una vez más. Siguió más conversación cuando los héroes aprendices se asustaron con razón al verlo, y Shigaraki aprovechó la oportunidad para hablar más sobre su perorata. Luego señaló a Bakugou. El vampiro nunca logró ver cómo rescataron a su matón de la infancia. Todo lo que logró ver, incluso con su vista mejorada, fueron manchas. En un extremo, Bakugou apareció de repente junto a Todoroki y Kirishima. Por el otro, Olmig había sido empujado lejos, con los brazos levantados en guardia y magullados. Era obvio que el héroe lo había salvado, o el rubio ceniza se habría convertido en un maldito panqueque, muy parecido a Izuku antes. El problema radicaba en el hecho de que no podía regenerarse como podía hacerlo Izuku. Ahora bien, Izuku era una persona paciente. Sin embargo, su actual falta de audición adecuada lo estaba cabreando, y el villano aprovechó la oportunidad para lanzar otro monólogo. Lo sabía ya que sus ojos podían ver la máscara de mano del villano moviéndose, pero no podía distinguir el contenido del diálogo, considerando que la mano cubría la boca del villano. No es que le importara. Izuku sentía demasiado dolor como para ser paciente con el villano y su aparente pasión por los monólogos. Todo lo que le importaba en ese momento era satisfacer su sed cada vez mayor. Y como ahora conocía a alguien que podía proporcionarle toda la sangre que necesitaba, Izuku comenzó a formular un plan. Sus compañeros de clase parecían haber recuperado el rumbo, con posturas de lucha listas para la próxima pelea. Izuku estaba seguro de que tal acción era una tontería. Nadie además de Olmig pudo enfrentarse al Nomu, cualquiera que intentara hacerlo resultaría en un desastre horrible. El vampiro sería quirúrgico con su intervención. Para que su plan funcione, necesitaría someter a Kurohiri, ya que la versatilidad de su peculiaridad Warp lo convirtió en el apoyo perfecto para esta pelea. Después de eso, el vampiro contaba con la ayuda de sus compañeros de clase para luchar contra Shigaraki, que posee Dekai, lo que consistiría principalmente en Todoroki arrojándole hielo mientras Bakugou usaba sus explosiones para inmovilizar al hombre. Sin el apoyo, Nomu podría ser derrotado por Olmig. Y si Izuku comiera a los villanos, la situación no podría evitarse, ¿verdad? Siguió a los grupos con la mirada, listo para poner en práctica sus planes. Una lástima que Olmig pareció arrojar completamente sus ideas debajo del autobús, el héroe una vez más iba a intercambiar golpes contra la bestia que parecía destinada a contrarrestarlo. Fue heroico. También arruinó los planes del vampiro ya que todos los espectadores no pudieron acercarse debido a la repentina presión del viento que se estaba creando. Los dos titanes de la fuerza comenzaron a chocar puño contra puño, su poder hercúleo atrajo la atención de todos aquellos que se encontraban dentro del Ausg. Fedus.
Presa. Nuestro. Sangre. Ahora. Izuku no podía esperar más. Lo había intentado, honestamente lo hizo. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de esperar más. La sangre que mantenía sus guanteletes se deslizó hasta su rostro, convirtiéndose una vez más en la máscara que inducía miedo, y la forma cambió para lidiar con la falta de sangre. En lugar del intrincado diseño de una máscara con forma de Oni, se convirtió en una trampa para osos de aspecto simple y brutal. Si las trampas para osos estuvieran decoradas con dientes de tiburón, mientras Izuku se preparaba para precipitarse hacia las consecuencias de la legendaria paliza. Hurgando en lo más profundo de su mente, Izuku finalmente liberó el candado de la jaula de hierro golpeada que era su fuerza de voluntad. Todo el pensamiento racional se fue como Izuku Rage, cediendo el control total a la bestia interior. La rabia primordial nubló sus ojos en una niebla de salvajismo primitivo. El vampiro gruñó mientras usaba Flash Step para superar la presión del viento y alcanzar al dúo de monstruos. La bestia de cabello verde no lo pensó dos veces mientras abría su boca, la resbaladiza máscara de sangre siguiendo el movimiento, y sorprendiendo a todos los presentes, hundió sus dientes en el cuello expuesto del ocupado Nomu. El tiempo pareció ralentizarse para todas las personas presentes, un misil rojo impactando contra el muro negro de violencia llamado Nomu. Cuando los colmillos se hundieron en la carne y extrajeron sangre, el vampiro comenzó inmediatamente a beber la sangre que comenzó a brotar de la herida hacia su garganta. Gimió de placer, la fuerza regresó tan rápido como bebió sangre. El adolescente maltratado de repente descubrió que su cuerpo se volvía más receptivo cuando finalmente se le permitió sustento. No chilló como lo había hecho antes, sus manos voluminosas ya intentaban deshacerse del repentino ataque, pero no se le permitió descansar, siendo inmediatamente atacado por los continuos golpes de All Might. El héroe no escatimó tiempo, una sonrisa volvió a su rostro incluso mientras mantenía su aluvión de golpes. Nomu se vio obligado a levantar la guardia una vez más, tratando de igualar el terreno de su lucha. Desafortunadamente, el vampiro que colgaba de su espalda tenía un plan completamente diferente. Lo cual comenzó cuando el chupasangre activó la coagulación. El efecto fue instantáneo, Nomu se estremeció aún en el lugar para que un enificador aplastara el pico de la abominación, y los dientes amarillos volaron hacia arriba. La criatura rompió el hechizo un segundo después y volvió al choque contra el héroe una vez más. Solo para que Nomu fuera interrumpido por segunda vez, otro golpe se hundió en el globo ocular izquierdo. La pelea continuó en rápida sucesión. All Might encontró cada vez más terreno mientras Izuku sincronizaba perfectamente su uso de coagulación para ayudar al héroe. La habilidad se activaba en los momentos en que el héroe atacaba con más fuerza. Mientras Izuku continuaba con su imparable frenesí de bebida, su curación se aceleró y le permitió comenzar a oír correctamente. Shigaraki no parecía contento con su intervención. ¿Cómo? Vi a Nomu matarlo como a un panqueque. Estaba aplastado. ¿Cómo? ¿Qué es este truco? Mientras la pelea continuaba e Izuku agotaba al villano, una cosa se hizo evidente. Parecía haberse debilitado. Más y más golpes del héroe se conectaban a medida que el monstruo comenzaba a ser empujado a la defensiva. Nomu se estremeció aún más, un poder sobrenatural similar a un faro inundó los ojos del vampiro mientras comenzaba a regresar a su estado principal. No, Izuku se estaba volviendo más fuerte. La sangre fue la forma en que lo hizo, a través de las formas de imitar factores peculiares, su hemomancia y su físico mejorado. Su cultivo le permitió acelerar el tiempo en que se derrumbó y comprendió los factores peculiares, pero también requirió mucho líquido vital. Al tomar una bebida gratis directamente de la fuente que era Nomu, Izuku no podría haber pedido un mejor momento. Su regeneración de alta velocidad se aceleró y finalmente se le permitió trabajar en todo el daño que Izuku había acumulado a manos del mismo villano que ahora le servía de nutrición. ¡Qué gracioso! Bromeó oscuramente en su cabeza mientras sus colmillos se hundían aún más en el cuello de su bolsa de sangre. La curación que habría tomado semanas incluso para él ocurrió en segundos. Su cuerpo ahora usa la sangre entrante para cultivo en lugar de nutrición. Izuku, ahora con los brazos recuperados, invocó una vez más sus guanteletes de sangre. Con los brazos equipados con una armadura mortal, Izuku hundió las garras de sangre endurecida en los hombros del monstruo, cortando directamente la carne y rompiendo el hueso. Cuando la sangre del vampiro y del villano hizo contacto directo, Izuku comenzó el proceso de cultivo. Su máscara de sangre mantenía la forma de una trampa para osos, ideal para aferrarse a la carne de la enorme bestia y continuar alimentándose. Inmediatamente identificó el factor peculiar en la sangre, que para su sorpresa en realidad eran dos.
Esto no es posible. Su distracción momentánea significó que no pudo activar constantemente la coagulación, lo que provocó que Izuku recibiera un codazo en el estómago, su cuerpo fuera arrancado de su posición en el cuello del gnomo, junto con un trozo carnoso de carne y también dejando agujeros desagradables en los hombros de Levast. Creando una trinchera en el suelo mientras era arrastrado por el impulso del golpe, el hemomante utilizó su suministro renovado de líquido vital para crear zarcillos que le ayudaran a sangrar la fuerza. Logró detenerse no muy lejos de los dos gigantes, levantándose del suelo. Mientras estaba perfectamente de pie, se podía ver a Izuku masticando algo. El vampiro succionó la sangre restante del trozo de carne en su boca, escutiendo la carne de su boca como si fuera chicle. La carne golpeó el suelo con una salpicadura húmeda, de color blanquecino. Izuku quería regresar a su banquete, pero All Might aprovechó la ventaja que le brindó y se acercó al villano, con su cuerpo humeante y con un dulce olor a sangre. Gracias, joven Midoriya, por la magnífica ayuda. Compensaré mi error ahora mismo. Gritó el héroe, fijando su postura en lo que Izuku podía decir que sería el movimiento final de esta pelea. El vampiro encontró algo de molestia en su mente ya que no podría continuar con su banquete, pero supuso que eso tendría que ser suficiente. Los ojos del héroe estaban completamente enfocados en la bestia Nomu, y por un momento Izuku juró que All Might había copiado una página de su libro mientras el héroe entraba en acción. No, él no copió Flash Step, es así de rápido. La mente bestial del adolescente declaró, sus oídos ahora escuchaban fácilmente al héroe. Ahora villano. Prepárate, porque yo estoy aquí. Declaró All Might, chocando ya los puños contra su némesis. Izuku se preguntó qué estaba tratando de lograr el héroe, ya consciente de los factores peculiares que tenía el monstruo. La mente del vampiro estaba llena de preguntas, preguntándose cómo alguien podía tener dos peculiaridades. Por un momento su mente bromeó diciendo que él no era alguien que hablara, pero la situación era claramente diferente. Izuku podía replicar débilmente los efectos de otras peculiaridades, su biología cambió para adaptarse a los cambios. Además, algunos efectos nunca pudieron copiarse, sin importar cuánta sangre ingirió o cuánto cultivó. Esta criatura tenía poderes complementarios, hiperregeneración y absorción de impacto. Eso no significaba que Nomu pudiera nacer con estas peculiaridades. Sus efectos eran demasiado diferentes para que una sola persona los tuviera. Sin embargo, claramente lo hace. ¿Por qué? Quiero saber. Quiero más sangre. Esta sangre es tan rica en sabor, tan poderosa. El vampiro fue sacado de sus pensamientos cuando la confusión de los golpes se volvió indistinguible. All Might claramente puso todo de su parte en el aluvión de golpes que siguió. Escucha estas palabras, villano. Por el bien de aquellos que necesitan protección, yo estoy aquí. Cuando las cosas se ponen difíciles, los héroes se levantan para proteger. Grabaré en tu espíritu el significado de estas palabras. Ve más allá. Plus Ultra. El héroe con temática estadounidense terminó con un golpe crepitante justo en el torso del Nomu. La bestia se dobló bajo el golpe antes de dispararse a una velocidad aterradora hacia la cima del Aushj. El vidrio reforzado y las estructuras metálicas del techo nunca tuvieron ninguna posibilidad, se arrugaron y rompieron cuando el Nomu lo atravesó y se alejó de las instalaciones, después de haber sido golpeado al menos a 100 metros de altura. La vista era tal que te hacía difícil apartar la vista. Izuku logró hacerlo, y sus ojos volvieron a centrarse en el marco de su maltrecho héroe. El hombre estaba expulsando una gran cantidad de vapor, parecía como si simplemente ponerse de pie le quitara fuerzas. Trucos. Bastardos tramposos. ¿Qué tipo de códigos de trucos tenéis para revivir así? Lo vi. Vi a Nomu convertidos en pulpa. ¿Cómo puedes tener una segunda vida? Shigaraki parecía al borde de un colapso mental, el villano se rascaba furiosamente el cuello. El villano deformado que estaba a su lado tenía sus ojos amarillo mostaza muy abiertos por la sorpresa. También había visto la brutalidad que Nomu le había infligido al adolescente, no había forma de escapar de eso. Mi plan era perfecto. Utilicé el contraataque perfecto contra All Might. No había forma de que él ganara. ¿Cómo pueden ustedes dos hacer trampa así? ¿No se supone que los héroes deben jugar limpio? Ser engañoso es para nosotros, juego, maestros. El villano de cabello cerúleo se desplomó cuando casi cambió el rumbo de su voz. Lentamente levantó su rostro para encontrarse con el del héroe y el vampiro, sus ojos rojos mostraban una ira maníaca detrás de ellos. All Might se quedó quieto, aparentemente esperando algo. Izuku entrecerró los ojos hacia el héroe, preguntándose por qué se había detenido. Entonces, golpeó al vampiro.
La herida en su costado, el olor a sangre vieja y fresca mezclada con desinfectantes. La conversación anterior entre los profesores sobre el límite de tiempo bajo el que se encontraba el héroe. Todo encajó para el vampiro. Usó Flash Step para acercarse al costado del héroe, completamente equipado con sus brazos ensangrentados. La bestia interior había quedado mayoritariamente satisfecha y su comida logró aplacar al vampiro. Dicho esto, aún así fue necesario un esfuerzo colosal para no saltar sobre Olmigt y probar su sangre. ¿Qué tipo de poder obtendría si hiciera tal cosa? La idea le hizo salivar. Cuando se exponga a la justicia, cualquier estratagema malvada quedará en el camino, villano. Ahora, muestra esa determinación de antes, cuando intentaste dañar a mis estudiantes. Te reto a que lo intentes, villano. Gritó Olmigt a los dos villanos. El héroe miró por el rabillo del ojo al joven Hemomante, los ojos azules capturaron la visión de alguien que parecía haber huido del infierno. Izuku tenía mucha sangre seca pegada a su piel, su camisa blindada había sido descartada durante mucho tiempo ya que había sido destrozada en el primer encuentro entre el adolescente y el villano. Había un hematoma púrpura en su estómago, el lugar poco a poco volvió a la normalidad bajo su vista. Sus pantalones apenas se mantenían en su lugar, varios desgarros sugerían el tipo de abuso por el que había pasado el material, y él. Las botas que llevaba también estaban destrozadas y cubiertas de una mezcla de sangre y polvo. Era cuestionable decir que Izuku debería estar vivo, pero ahí estaba. Si el héroe era honesto consigo mismo, la vista parecía un poco aterradora. No es que tuviera tiempo para estar aterrorizado. Si tuviera tiempo, debería alegrarse de que un estudiante no hubiera muerto debido a su necedad. Sabía que estaba trabajando bajo un límite de tiempo y, si bien un héroe debería esforzarse por superar sus límites, también debería ser consciente de sus responsabilidades. Había reprobado a su clase como maestro y ejemplo de héroe. Para compensar eso, los salvaría a todos sin falta. El héroe se enfureció cuando llegó a la USG y vio al gnomo golpeando a lo que suponía era uno de sus estudiantes. Mientras las manos del monstruo estaban teñidas de sangre carmesí, el héroe simplemente se lanzó furiosamente contra el villano, esperando que hubiera llegado demasiado tarde. Una rápida mirada al cráter sangriento hizo que el héroe se diera cuenta de que había fallado en su deber. Al ver que el destino consideraba darle una segunda oportunidad para corregir sus errores, Olmigt se maldijo a sí mismo. Nunca reprobaría a otro estudiante como le había reprobado al joven Midoriya nuevamente. Así se mantuvo Olmigt. Como una montaña que nunca se derrumbaría, se mantuvo en pie. Para ser honesto, quedarme quieto así es todo lo que puedo hacer ahora. Mi cuerpo no se mueve, empujé demasiado. El héroe pensó sombríamente, manteniendo su expresión feroz. Los refuerzos están cerca, solo unos minutos más. Shigaraki, concéntrate. Todo lo que está haciendo es simplemente quedarse ahí, una falsa bravuconería. Puede que hayamos perdido a Nomu, pero aún podemos trabajar para acabar con su vida. El daño está claramente ahí, depende de nosotros terminar el trabajo. Kurohiri sacó a Shigaraki de su histeria, el villano dejó de arañar su garganta para mirar de cerca a Olmigt. El villano de cabello cerúleo tarareó de manera libertina. Correcto. No habría manera de que no hubiera sufrido daño. Todavía estamos en el juego. Podemos matarlo. Los villanos llegaron a un acuerdo. Ese mocoso también. Quiero matarlo. Si él no se hubiera interpuesto en el camino, Nomu habría matado a Olmigt. Fue bueno para los villanos no haberse olvidado de Izuku. XXXXXX el vampiro pudo ver que Olmigt estaba en sus últimas piernas. El vapor que emanaba del héroe lo ocultaba de los ojos de los villanos y de los demás estudiantes en la plaza, pero Izuku podía verlo. Una sombra tenue dentro de las olas de vapor, un marco debilitado y marchito. Izuku deseaba poder todavía Rage, su habilidad máxima sería una buena carta de triunfo para lidiar con los villanos restantes. Fue desafortunado que todo su tiempo con el poder se hubiera utilizado para ayudar a Olmigt a derrotar al enorme monstruo que era Nomu. Tal como estaban las cosas, Izuku estaba cansado. Podría haberse curado completamente de su muerte inminente, pero aún podía sentir el precio que había cobrado en su cuerpo. Curar la totalidad de sus huesos fracturados, órganos internos reventados y vasos sanguíneos rotos no fue un proceso fácil. El vampiro estaba exhausto, e incluso después de que su abundante comida había repuesto su sangre, todavía necesitaba descansar. Algo que supuso no sucedería fácilmente, ya que Shigaraki y Kurohiri estaban comenzando a planear su asalto tanto a Izuku como a Olmigt. El vampiro levantó sus guanteletes amenazadoramente, su máscara se movió como para expresar su estado de ánimo.
Los villanos comenzaron a correr una vez más para atacar el símbolo de la paz. Shigaraki lideró el ataque con Kurohiri como apoyo cercano. Izuku miró a sus compañeros, preguntándose si ayudarían en algún momento. No es que esperaría su ayuda, considerando que el Flash Step estuvo frente a All Might. Los villanos fueron rápidos, en poco tiempo habían alcanzado al héroe y al vampiro. Shigaraki extendió su mano, apuntando al rostro del adolescente sin pensarlo. Los guanteletes de Izuku se volvieron fluidos una vez más, el izquierdo salió disparado de su brazo como Blood Spear Burst, mientras que del derecho brotaron una multitud de zarcillos para capturar al villano. Todas las gotas de sangre esparcidas fueron anuladas por Kurohiri, el villano creó una puerta warp frente a los proyectiles. Izuku clavó sus talones con firmeza, la mano acercándose a su rostro parecía estar en cámara lenta. El vampiro permitió que su máscara se abriera, el objetivo de las mandíbulas carmesí se dirigió directamente hacia ellos. Puedo resistir el ataque, regeneración de alta velocidad lo manejará. All Might es la prioridad, defenderlo es una prioridad. Puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Cuando Rage terminó, normalmente Izuku quedaría aniquilado. Esta vez, su salvación fue la enorme cantidad de sangre que logró extraer de Nomu, lo que le permitió esforzarse más. Sin más acceso a ese suministro, Izuku solo podía rezar para que su curación pudiera continuar. La mano de Shigaraki tocó la máscara de sangre carmesí por solo un segundo, el líquido inmediatamente se convirtió en un lodo negro sin vida antes de caer fuera del control de Izuku y salpicar inútilmente el suelo. La mano del villano apretó el rostro del adolescente e Izuku aulló cuando los efectos de Decay se dieron a conocer. A diferencia del dolor abrasador de tener los huesos rotos y la carne destrozada, el deterioro de su piel fue frenado por sus propiedades regenerativas celulares, lo que resultó en un tipo diferente de infierno para el vampiro. La piel muerta se desprendió y cayó de su rostro, sus zarcillos lograron capturar la siguiente mano en un agarre aplastante. Shigaraki pareció sorprendido de que la cabeza de Izuku no hubiera desaparecido ya, antes de que él mismo llorara de dolor cuando los zarcillos envueltos alrededor de su brazo izquierdo lo aplastaron por la presión, rompiendo tanto el radio como el cúbito. Kurohiri, al ver que su maestro estaba siendo lastimado, inmediatamente creó una puerta de deformación entre el brazo roto y la sangre que lo aplastaba, sirviendo la conexión y permitiéndole al villano de cabello cerúleo un pequeño respiro. Izuku no lo permitiría. El vampiro, incluso bajo un dolor terrible, no desaprovechó la oportunidad. Kurohiri no podía deformar a Shigaraki mientras el villano sostuviera a Izuku. Por tanto, el vampiro sabía lo que tenía que hacer. Su mano izquierda estaba una vez más envuelta en un guante de sangre, que usó para agarrar el brazo que sostenía su cara, las afiladas garras se hundieron en el brazo del larguirucho villano. Su mano derecha iba a agarrar una vez más el brazo roto del villano, pero el villano Warp decidió actuar. El brazo derecho de Izuku se hundió en otra puerta warp, la neblina púrpura se cerró inmediatamente y se llevó el brazo del vampiro de una manera espantosa. Otro sonido gorgoteante salió de la garganta del adolescente, su voz distorsionada por el dolor voraz. Shigaraki, suelta. Gritó Kurohiri, sorprendido de que su maestro hubiera sido lastimado por el héroe aprendiz. Era como si no temiera a la muerte, solo avanzara con voluntad indomable. Al villano le asustaba pensar que alguien así pudiera existir. Necesito matar a este jodido. Me rompió el brazo. El villano aulló, el dolor y el odio se mezclaron en uno. ¿Quiere retribución? ¿Quiere justicia? ¿Qué tal esto entonces? Izuku dejó que la venganza guiara su mente mientras la bestia interior golpeaba una vez más las jaulas de su mente. Presa insolente. Se atreva a desnudarnos sus pequeños colmillos. Profínalo. Muestra el precio de jugar con nosotros. Somos el verdadero depredador. Matar. 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 Matar.
Matar. Matar. Matar. Matar. Matar. Matar. Matar. Matar. Matar. Matar. Matar. Matar. Matar. Somos el cazador. El merodeador nocturno. Somos el rey de las noches oscuras. Somos Midoriya Izuku. Somos verdaderos ancestros. Izuku abrió la boca, exponiéndola a los efectos de Dekai. Comenzó a comérselo, pero el vampiro ya estaba trabajando hacia su objetivo. Los colmillos ensangrentados se hundieron en la palma de la mano que sostenía su rostro y la sangre fluyó hacia su boca. La sangre de Shigaraki era repugnante y fétida, diferente a cualquier otra cosa que Izuku hubiera probado. Casi como beber agua residual, la sangre era simplemente repugnante en su paladar. Sin embargo, el emomante se lo obligó a tragarlo. El agarre del villano en su rostro se aflojó en un momento, la mano retrocedió cuando el villano de cabello cerúleo sintió el mordisco afilado de los colmillos en descomposición de Izuku. Mientras el villano retrocedía, con la mano resbaladiza con la sangre de ambos, Izuku apretó el gatillo de coagulación, preparando el brazo que le quedaba para otro Blood Spear Burst. Desafortunadamente para el vampiro, el cuerpo de Shigaraki estaba cubierto por las volutas de la niebla negra púrpura que formaba el cuerpo de Kurohiri, alejando al villano de Izuku. La cabeza del vampiro giró en dirección al villano, centrándose en el protector de cuello de metal. Sin pensarlo, Izuku apuntó con el muñón restante de su brazo derecho al villano. «Come esto». Toda la sangre que rodeaba al vampiro se unió en el corte en carne viva y destrozado, dejando la carne interior expuesta. El fluido se convirtió en un solo zarcillo de sangre, que se disparó como una bala hacia el villano. Kurohiri intentó crear un portal para redirigir la abominación sobrenatural, pero fue un segundo demasiado lento. La punta del zarcillo se endureció hasta convertirse en una punta de lanza, atravesando la protección del villano y conectando a Izuku y Kurohiri por sangre. Coagulación paralizó al villano antes de que pudiera usar su peculiaridad, permitiendo que el emomante comenzara a chupar sangre del villano como si chupara jugo de una pajita. Shigaraki había sido teletransportado a solo unos metros del conflicto, pero cuando vio el espectáculo de terror, rápidamente se levantó y se apresuró a atacar a Izuku una vez más. «Tú. Te mataré». El horrible grito fue escuchado bien por el vampiro. Volvió su rostro ensangrentado y en carne viva hacia el villano, con ojos secos y carmesí mirando al villano como si lo desafiara a atacar nuevamente. Estallido. El villano de cabello cerúleo cayó al suelo, inmediatamente agarrándose la pierna. Una mancha redonda y roja, que empezó a crecer. Un disparo, desde muy lejos. Supongo que un soldado como tú puede soportar un poco de dolor, ¿no? El acento era pesado, el cañón de su arma humeaba. Pero lo más importante, Sniper había llegado. No solo él, sino que finalmente habían llegado los principales refuerzos de la UA. Power Loader, Black King, Present Mic, Midnight, Cementos, Feralound, Ectoplasm e incluso el famoso director de la escuela. Shigaraki trató de levantarse, solo para que Sniper hiciera girar su revólver en un trineo de mano, con el cañón ya apuntando al villano. Estallido. 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 4 nuevos agujeros aparecieron en el villano, que cayó al suelo como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Su sangre comenzó a acumularse a su alrededor, el villano apretó los dientes en una clara muestra de ira. Izuku casi le sonrió al villano, pero un dolor fantasma comenzó a brotar sobre su brazo. O el brazo que falta. El vampiro estaba seguro de que se suponía que no debía sentir este tipo de dolor, pero su concentración se disparó y casi gritó. Su zarcillo regresó a él y comenzó a entrar nuevamente en su sistema por el agujero del muñón, el adolescente cayó de rodillas y se agarró la herida. La coagulación se deshizo en Kurohiri, quien inmediatamente se acercó a Shigaraki. Sniper intentó interceptar al villano, pero descubrió que sus disparos simplemente atravesaban la niebla de color negro púrpura. El Bebrache metal. Ese dispara el M protector de cuello de metal. Gritó Izuku, esperando que el héroe lo hubiera escuchado. Se hicieron más disparos, pero ya era demasiado tarde. El vampiro levantó la cabeza para ver la niebla que desaparecía llevando al villano de cabello cerúleo, ambos villanos perforando agujeros en el marco del vampiro. Te mataré. Aunque sea lo último que haga. Destruiré todo lo que amas. Te convertiré en polvo. Los ojos trastornados del villano hablaban de una promesa que no olvidaría. Los ojos brillantes de Izuku siguieron al villano con cansancio. El vampiro levantó su mano izquierda, y el emomante mostró con orgullo un dedo medio. Iba a sacar una página del libro de Bakugou, solo que esta vez. Come mierda y muere.
Su boca se curó lo suficiente como para permitirle una frase clara, la puerta Warp desapareció. XXXXXX los profesionales comenzaron su limpieza, derrotando a cualquier villano que quedara en las instalaciones. No es que Izuku tuviera ánimos para seguir la operación, demasiado ocupado mientras miraba la forma desinflada de All Might, el vapor a su alrededor comenzaba a desvanecerse. El héroe tenía una mezcla de alivio y pánico en su rostro al ver a uno de sus alumnos esforzarse tanto. Izuku dejó escapar un suspiro de dolor y se puso de pie lentamente. Podía escuchar un par de pasos acercándose, los pasos pesados sin duda pertenecían a Kirishima. El pelirrojo sería el único en controlar a Izuku, considerando que a los otros dos no les importó o se sorprendieron por la exhibición. Oí. Midoriya. ¿Estás vivo? Había un claro tono de preocupación en la voz del usuario de la peculiaridad Ardenin, lo que hizo que Izuku sintiera emociones encontradas. La gente se preocupaba por él, incluso cuando mostraba el monstruo que podía ser. Estaba contento, incluso si el dolor era demasiado molesto para permitirle expresar su alegría. Y también estaba el hecho de que All Might se estaba desinflando como un globo a su lado. El vampiro se agarró el muñón y apareció mesmerice en sus ojos. Si bien estaba contento de que alguien se preocupara por su estado, ese sentimiento estaba a punto de abrir una lata de gusanos completamente diferente. Supuso que sería bueno que All Might le tuviera uno. Sus ojos brillaron con una luz carmesí, listos para manejar a su amigo. Afortunadamente, el uso de su pseudo lavado de cerebro no fue necesario, y de repente se erigió un muro entre los dos. ¡Guau! Izuku escuchó al pelirrojo exclamar mientras golpeaba la pared de concreto. Kirishima-kun, déjale esto a tu sensei. Reúne a los otros estudiantes, tenemos que comprobar si hay heridos o personas desaparecidas. Cementos parecía ser el responsable del muro. La maestra habló con una voz que no dejaba lugar a discusión. Afortunadamente, Kirishima era un tipo heterosexual y entendía el razonamiento del héroe. A salvo detrás de la seguridad del muro, All Might se soltó y se desinfló por completo, convirtiéndose en un hombre esquelético. La vista era extraña, en absoluto algo que gritara símbolo de paz. Inmediatamente se sentó en el suelo, tosiendo un poco de sangre. Gracias por salvar, Cementos. Este estuvo demasiado cerca. Dijo el héroe rubio, limpiándose la sangre que tenía en la comisura de su boca. No pienses en ello, All Might. Aunque no creo que estemos completamente en verde. Dijo el otro héroe, señalando al adolescente. El horror apareció en su rostro al ver que a Izuku le faltaba un brazo. Necesitamos conseguirle ayuda de inmediato. Antes de que el maestro pudiera correr en busca de ayuda, Izuku se acercó al dúo y los despidió. Sensei, no se preocupe por eso. Mi don me da un factor de curación, no estaré en el fondo solo por perder un brazo. Dijo con la esperanza de que la información calmara al maestro. La respuesta hizo que ambos héroes lo miraran seriamente. Joven Midoriya, Midoriya-san, el adolescente conocía esas miradas. Dejó que sus ojos vagaran por la plaza, buscando su apéndice perdido. Le podía crecer el brazo, pero prefería simplemente volver a unirlo. Dolería muchísimo cuando las terminaciones nerviosas se reconectaran, pero podría soportarlo. Después del daño que sufrió hoy, se preguntó si otras cosas podrían siquiera afectarlo. Buscaré mi brazo. Dijo como si fuera algo normal. Las punzadas del dolor fantasma comenzaban a ser cada vez mayores y deseaba volver a colocar la extremidad lo antes posible. Mi hijo. All Might lo llamó, Cementos casi levantó otra pared para bloquear su camino. Sus rostros parecían pedirle algo. No te preocupes, supuse que algo andaba mal ya que no te presentaste a nuestra clase. Tienes mi palabra de que no hablaré con nadie. Dijo Izuku, alejándose de los héroes. Logró rastrear su miembro cortado, no muy lejos de la batalla. Caminó tranquilamente hacia allí, teniendo que morderse el labio para soportar la siguiente punzada de dolor fantasma. Mirar tu propia extremidad amputada fue un tipo diferente de experiencia que Izuku no le deseaba a su peor enemigo. Agarró el brazo y caminó de regreso a donde Cementos había levantado la pared. Los profesores esperaron su regreso, algo sobre primeros auxilios estaba en camino. Les hizo un gesto con la cabeza, escondiéndose de la vista. No estaría bien que sus compañeros vieran por error algo tan extraño. Izuku se acercó a la pared erigida y se sentó de espaldas a ella, inclinándose para evitar que sus maestros vieran el muñón cortado o la extremidad cortada. No hay necesidad de traumatizarlos también. Bromeó mentalmente, acercando su brazo al muñón. La piel alrededor de la carne expuesta ya se había curado, para evitar una infección debido a una herida abierta.
Se las arregló para detener su curación en ese momento, de lo contrario el hueso podría sanar en un ángulo incorrecto o podría ocurrir alguna otra complicación. Con una respiración profunda y un pequeño tirón de su poder, Izuku hizo que Hemomancia avanzada actuara como un cuchillo de precisión, cortando la piel. Siseó, apretando la mandíbula para evitar emitir sonidos. Un rápido vistazo a sus profesores le dijo que había fracasado en eso. Le tomó unos segundos hacer las incisiones, pequeños zarcillos despegaban la piel y le permitían ver el hueso de ambos brazos. Se encogió ante el ruido húmedo que resonó cuando más zarcillos de sangre se conectaron desde su muñón hasta su extremidad, bombeando sangre hacia la otra extremidad para evitar la necrosis. Los dos extremos se conectaban con un schesh húmedo, otra línea de líquido vital que cosía las extremidades como una solución rápida para mantenerlas juntas mientras el hueso se reconectaba, y las terminaciones nerviosas también hacían lo mismo. Las primeras neuronas en hacerlo enviaron un shock terrible a su sistema y evitó gritar gracias a que ya tenía la trampa cerrada. Un minuto. Durante un minuto, el momento en que sus terminaciones nerviosas, huesos y carne incluidos, se volvieron a conectar, Izuku experimentó un dolor devastador. Cuando terminó, robots médicos lo llevaban a una ambulancia, junto con All Might. Para algunos, esa frase podría haber sido un regalo de Dios. Para Izuku, todo lo que sintió fue un cuerpo dolorido. Al menos podría cultivar los factores peculiares que corren por su torrente sanguíneo en su viaje de regreso a la enfermería de UA. Izuku se sintió afortunado de estar en la cama, ya que de esa manera Recovery Girl no podría usar su bastón para golpearlo en la cabeza por comportamiento problemático y suicida, sea lo que sea que quisiera decir con eso. Todo lo que había hecho hoy era necesario y estaba dentro de los límites de sus capacidades, por lo que el oído de la heroína mayor se sintió como si lo estuviera castigando por sobrevivir a toda la terrible experiencia. La rama de olivo que encontró fue que el propio All Might no estaba a salvo de la diminuta enfermera y su ira juvenil. ¿Qué hay sobre eso? Bromeó, con una sonrisa brotando en sus labios mientras la mujer se interponía entre castigarlo a él y al esquelético símbolo de la paz. Consideró la idea de fingir estar dormido, preguntándose si ella lo atraparía. Antes de que pudiera poner el plan en práctica, sonó un educado golpe en la puerta. «Puedes entrar». La enfermera le lanzó al dúo una mirada asesina, casi como diciendo esto está lejos de terminar. Mientras ella iba a completar sus trámites. La puerta corrediza se abrió y una figura conocida de la escuela secundaria de Izuku mostró su rostro. Detective Tsukauchi. Izuku levantó su mano derecha para saludar al policía, el hombre tomó su sombrero fedora e inclinó la cabeza hacia el adolescente, su expresión se iluminó al ver al vampiro. Izuku-kun, ¿qué tal eso? Apenas ingresas a UA y ya estás causando este tipo de caos. Bromeó el detective, acercándose a los dos pacientes postrados en cama. All Might, ¿cómo te va? Espera, ¿cómo sabes que esto es All Might? Izuku frunció el ceño, preguntándose si el detective estaba a punto de intentar algún tipo de borrado de su memoria. El buen detective es un viejo amigo mío. De hecho, mi mejor amigo. Dijo el héroe rubio y desinflado, conteniendo la tos. Izuku sintió que sus colmillos temblaban cuando su nariz detectó el olor de la sangre del héroe. Bueno, esa es ciertamente una forma de presentarme. Tsukauchi se frotó la nuca. El oficial agradeció a Recovery Girl mientras el mayor le acercaba una silla. Perdón por molestarlos a los dos mientras descansan, pero ya tomé testimonio de todos los demás estudiantes y profesores involucrados en el tema. Ustedes son los últimos. Entiendo. Antes de eso, ¿puedes decirme cómo están los estudiantes? ¿Era Sereaditirten también? All Might preguntó, luciendo hosco. El detective comenzó a explicarle la situación al héroe, e Izuku encontró consuelo al escuchar al oficial. Bueno, debo admitirlo. Sabía que era difícil sorprenderte, pero la mayoría de la gente se sorprendería al ver a All Might así, esto. Tsukauchi de repente llevó el tema a Izuku, el vampiro parpadeó mientras todos en la habitación se concentraban en él. Bueno, me pareció extraño que All Might no estuviera trabajando en la única clase en la que estaba, así que presté especial atención a los profesores. Aizawa-sensei y Tirten-sensei estaban ocupados intercambiando códigos y señales con las manos, así que echo un vistazo a su conversación. Mis sentidos son bastante agudos, por lo que el resto fue bastante fácil de implementar. Eso sorprendió al héroe rubio y a la enfermera, mientras Tsukauchi simplemente sacudía la cabeza de lado. All Might salió de su estupor y luego tosió, llamando la atención sobre sí mismo. Joven Midoriya, debo disculparme contigo y hacerte una petición.
Fue mi propia negligencia la que puso en peligro a los estudiantes y puso sus vidas en riesgo. Si lo hubiera hecho, esto nunca habría sucedido. Fallé en mi deber como héroe y como un profesor. El profesional bajó la cabeza hacia Izuku, haciendo que el vampiro abriera mucho los ojos. Antes de que pudiera pedirle el héroe que se detuviera, el rubio continuó. No, joven Midoriya, debo hacer esto correctamente. Y aunque es una vergüenza por mi parte hacerlo, debo pedirte que mantengas esta forma mía en secreto. Mostré una fachada vergonzosa, ya que te causé un gran sufrimiento. Si hay algo que deseas, pídelo. Era el turno del vampiro de quedar aturdido y en silencio. El adolescente reflexionó para sí mismo, ignorando a los adultos que comenzaron a hablar entre ellos mientras Recover Eagle comenzaba a extraer información de All Might sobre lo que quería decir con Izuku fallido. Antes de que la heroína pudiera golpear al rubio en la cabeza en un intento de hacerle soltar la sopa, Izuku abrió la boca. Señor. Hubo un incidente hace unos 2 años en Dagoba. Un villano de limo robando un bolso, nada demasiado grande en el esquema de las cosas. Honestamente, no lo culparía si se olvidara de tal cosa. Lo conocí allí, pero tenías bastante prisa. Supongo que ahora sé por qué, jeje. Él resopló, las palabras que salían de su boca le parecieron tontas. Sin embargo, tenía que preguntarle el héroe. Perdí la oportunidad en ese entonces y dejé las cosas en un segundo plano. Quiero decir, es una pregunta tan tonta. Miró al héroe directamente a los ojos, la esmeralda mirando profundamente al zafiro. ¿Puede un monstruo como yo realmente convertirse en un héroe? Quiero decir, ¿quién puede escapar de ser golpeado literalmente hasta convertirlo en pulpa y simplemente regresar así? ¿Y mi brazo? ¿Alguien puede simplemente hacer eso? Mete el brazo en su lugar y boom, listo. ¿Y el hecho de que quería matar a esa cosa? No derrotarlo ni someterlo, realmente quería matarlo. ¿Qué clase de héroe hace esto? Quiero decir, sí, podría suceder, es un trabajo peligroso y todo eso, pero quería matarlo, con toda la intención. ¿Puedo ser un héroe? ¿Se me permite hacer esto? Ya eres un héroe. Bueno chicos, eso es todo por ahora, trataré de subir el próximo video lo más pronto posible.